ya dejas de ser a partir de ahí el carnicero o muestras un poco de sentimiento y dices, pido perdón a las víctimas del terrorismo? No tengo que pedir nada. No tienes que pedir perdón. Hoy es un día para la rendición, no para la fiesta. ¿Tú no crees que habéis perdido? Muy buenas noches y bienvenidos a El Gatalagua. Ya lo ven, 48 horas después del teatro, llámenlo como quieran, escenificación de ese desarme de ETA el pasado sábado en Francia, donde, les recuerdo, entregaron aproximadamente 120 armas, toneladas de explosivos, de detonadores, y estaban acompañados por sus cada vez menos fieles seguidores, porque también hay que destacarlo. ETA está derrotada, sin lugar a dudas, porque cada vez encima le apoyan menos personas. Pero en el acto, en esa farsa del pasado sábado, en el que, por cierto, todavía no han esclarecido los 326 asesinatos que ha cometido esta organización criminal, terrorista, y que no hay ningún tipo de justificación al respecto, y no se ha hecho justicia. No han entregado, por cierto, todo el material. Es claramente lo que han denominado algunos como una operación limpieza. ¿Qué material entregaron? ¿Qué armas dieron? ¿Qué explosivos quisieron que la policía francesa recogiese en esos zulos por un geolocalizador? Ya les digo yo que gran parte de ese material era viejo, era inservible, y que por eso lo han denominado algunos como operación limpieza, porque deshacerse de todo ese material es muy difícil, con lo cual le dieron la patata caliente a las fuerzas y cuerpos de seguridad galas para que ellos se deshicieran de ese material. Algunos en ese acto, algunos de los simpatizantes de los etarras, justificaban que no hayan desvelado qué material han dado, que no hayan dado todo, e incluso decían que, ojo, en un futuro se puede comprar más material, ¿eh? Ojo. Los vascos siempre que han perdido una guerra han vuelto a empezar. O sea, rendición ninguna. Una entrega de armas de una banda terrorista que ya no existe. Que viene de volver a comprar, o sea que es fácil volver a comprar las armas. Rendición ninguna. Enseguida verán más testimonios de nuestro compañero Kake Minuesa, que entrevistó a los simpatizantes de la organización terrorista en Bayona el pasado sábado. Y también les daremos, ojo, una entrevista exclusiva al que se llama carnicero de Mondragón, porque era carnicero de profesión, a la vez que asesino, que terrorista. Y van a ver cómo no se arrepiente de nada. Estos días habrán visto seguro ayer y anteayer algunas declaraciones que corren por las redes sociales. Y no, son un extracto de esa entrevista que hoy la verán completa. No se arrepiente de ninguno de los asesinatos que ha cometido, de las vidas que ha truncado, de las familias que ha destruido, del daño en definitiva que ha causado. Incluso llegó a matar a un niño de 13 años, llamado José María Piris, cuando este adolescente cogió una mochila que la vio en el suelo y el etarra, en vez de advertirle que esa mochila iba a estallar, que tenía una bomba en su interior, que no iba dirigido para ese niño, decidió hacerla estallar y que ese niño muriese. Increíble, este es el etarra del cual hemos visto un extracto de esa entrevista al comienzo de este Gatalagua y luego verán más. ¿Es este el fin de ETA que queremos? Está en las instituciones, sin que haya pedido perdón, sin vencedores, sin vencidos. Es, digamos, veraz este desarme que produjo en esa teatralización el pasado sábado. De todo ya hablaremos en el Gatalagua. También hoy, menos o 40 y 24 horas después, tenemos que hablar de una noticia que conmocionaba a toda España. Ha muerto la expolítica socialista Carme Chacón. Tenía 46 años de edad y lo hacía de una manera súbita. Casi toda España, como les digo, sigue en duelo y sorprendida, porque era muy joven, tenía una enfermedad congénita en el corazón. Excepto los más descerebrados, que una vez más se han vuelto a alegrar de lo que es una muerte de un ser humano. Enseguida lo hablaremos. Fue la primera ministra mujer de Defensa. Su última imagen fue la que van a ver a continuación en Miami, en Estados Unidos, en el Congreso Cibecom. Es un congreso sobre innovación y tecnología. Sus últimas palabras fueron las siguientes en Radio Caracol, en Colombia, el pasado viernes. Bueno, pues esa cosa que tenemos las mujeres de que cuando una de nosotras da un paso adelante lo da el género humano entero, ¿no? Y por lo tanto empujar y ir dándole golpes de martillo a ese techo de cristal que todavía existe es importante. Ahí la veían a Carme, que la verdad es que era una mujer que, más allá de cuál era su ideología, que se podía estar a favor o en contra, aquí en este programa en muchas ocasiones se le ha criticado su acción política, pero como mujer, como persona, la verdad es que siempre estaba sonriente. Era en Radio Caracol, pero en Miami. Su último mensaje en redes sociales fue en Instagram. Decía lo siguiente: volví a España, volando sobre el océano rumbo a Madrid, con ganas de casa y ganas de amar y muchas ganas de ver a Miquelete, es decir, su hijo Miquel, de 8 años de edad.
Ha muerto, como les decía, de una enfermedad congénita del corazón. Ella solía decir que tenía el corazón al revés. La capilla ardiente se ha instalado en Ferraz y nos ha dejado varios testimonios. Mi profunda tristeza, mi dolor por el fallecimiento de Carmen, de Karma, fue una gran amiga y una leal compañera y una ejemplar servidora pública. Que Carmen era una mujer extraordinaria, una mujer valiente. Creo que ha marcado una época para las mujeres en nuestra democracia con su fuerza, con su valentía y abriendo techos de cristal, pero para mí era sobre todo mi amiga, mi compañera. Es un día, creo que bastante duro para todos los que hemos tenido la oportunidad en algún momento de trabajar y de compartir la vida política con Carmen Chacón. Hablaremos y rendiremos el homenaje pertinente a Karma Chacón. Y un lunes más, en vez de celebrar el éxito o el fracaso de nuestros hijos en sus partidos de fútbol, con sus clubes, en los campos de fútbol infantiles de todo nuestro país, en vez de analizar, por ejemplo, quién va a ser el futuro Iniesta o quién va a llegar a ser un Sergio Ramos de la vida dentro del fútbol español, solo o tenemos que lamentar una vez más un episodio de violencia en los campos de fútbol infantil. Las imágenes que ven son de hace un par de semanas. Vamos a ver las de este fin de semana. Las del fútbol base, la violencia. Fíjense ahí, como padres van corriendo al centro del campo. ¿Y cómo es posible que padres se lleguen a enzarzar en peleas, lleguen a las manos y den semejante ejemplo a sus hijos? El último capítulo, como les digo, ha ocurrido en Logroño y en Laredo. En la localidad cántabra, la trifulca se originó debido a los insultos que recibieron algunos de los futbolistas por parte de los espectadores presentes, que a su vez son padres de los jugadores del equipo contrario. ¿Cómo puede ser que padres insulten al oponente de su hijo? En la ciudad riojana, la policía ya investiga la brutal pelea entre padres cuando ya había concluido el partido, por cierto. Incluso al final, lo van a ver en sus pantallas, un padre agrede a una madre, hechos que se han denunciado y que la policía ya está investigando. Va a estar por cierto, esta noche con nosotros Tomás de Páramo, que es el vicepresidente primero de la Real Federación Madrileña de Fútbol, para hablar de la violencia entre padres en el deporte rey, sin lugar a dudas, y que mueve a tantas masas, que mueva a tantos niños deseando que llegue el fin de semana para jugar a su pasión, a su deporte favorito. Pero esta lacra se tiene que erradicar, este mal que solo hace educar en los valores opuestos a los que deberían ser educados nuestros hijos. Interesantes temas esta noche que tenemos en el Gatalagua, que también, por cierto, hablaremos de la resaca del atentado islamista del pasado viernes en Estocolmo. Ya tenemos casi todas las dudas despejadas de lo que ocurrió. ¿A qué peligro se está enfrentando Europa? Estamos enfrentando bien, cogiendo las riendas de este problema del terrorismo islamista en el viejo continente y sobre todo en nuestro país. Hablaremos de todo ello esta noche, acompañados por Fernando Paz, a quien ya saludamos. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros en el Gatalagua. José Luis Balbás, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en el Gato este lunes de Semana Santa. Benjamín López, también le saludamos. Benjamín, buenas noches. Un placer, como siempre. Gracias por estar en el Gato. Y Julio Leonard, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. En los próximos minutos se incorpora también Alejandro Requeijo, periodista que está teniendo algún problema con el cierre del periódico de hoy. Estará con nosotros después de conectar con nuestra compañera Cristina Ramos y que nos cuente cómo pueden participar todos ustedes en el Gatalagua y sobre todo a través del WhatsApp, ya sea a través de los mensajes o también de las notas de voz. Cristina, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo, y muy buenas noches a todos los que nos acompañan una noche más en el Gato al Agua. Ya saben, como cada noche pueden comentar y seguir el programa en directo de varias maneras. Una de ellas es a través de WhatsApp. Para hacerlo solo tienen que añadir nuestro número de teléfono en sus agendas. Apunten bien el 670 034543. Ahí pueden escribir sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, si tienen alguna para algún tertuliano que nos acompaña esta noche. Y además, muchos de esos mensajes que ustedes los escriban los vamos a leer aquí en directo y los van a ver ustedes en la parte inferior de sus pantallas. También a través de WhatsApp pueden enviarnos unas notas de voz. Es muy sencillo, solo tienen que pulsar el micrófono, mandarnos el comentario o la pregunta que tengan y también lo escucharemos aquí en directo.
También pueden comentar el programa a través de Twitter en nuestra cuenta @gato_directo, escribir su comentario con el hashtag #elgatoalagua. También muy importante que no se olviden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Intereconomía Tube, donde además a través de ese enlace pueden ver el programa en directo. Ya en ese canal de YouTube somos 10.539 suscriptores y esto va sumando y sumando y cada día somos más, así que no lo duden. Si tú también quieres hacerlo, anímate y participa. Muchísimas gracias, Cristina, y a todos ustedes por las notas de voz, por los mensajes que a buen seguro nos van a hacer llegar. Saludamos ya a Alejandro Requeijo, que se incorpora a esta hora. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, perdón por el retraso a todos. Dios, solo faltaba. Gracias por estar con nosotros. Brevísima pausa de publicidad y si les parece, entramos en materia. El libro Vendido, Vendido, Vendido es una biografía de Eduardo Molet, de su trayectoria de empleado a empresario de éxito. Cuenta cómo no espera que las oportunidades lleguen, sino cómo hace que las cosas ocurran. Crea las oportunidades. Para ello realiza acciones de marketing de guerrilla que sorprenden y llegan al corazón del posible cliente. Va camino de convertirse en un bestseller, 20.000 ejemplares vendidos en tan solo 2 meses. Se vende en toda España, en el Corte Inglés o en la Casa del Libro, así que no lo dudes y hazte con él. Karma Chacón es, sin lugar a dudas, una de las protagonistas de este lunes. Y lo digo de una manera, desgraciadamente, es la protagonista. A los 46 años nos dejaba este domingo. Fallecía como consecuencia de una enfermedad congénita que tenía en el corazón. A los 10 años parece ser que le diagnosticaron una enfermedad, ya lo llamaba, que tenía el corazón al revés. Era un problema entre los vasos que conectan las diferentes cámaras, por llamar de alguna manera, del corazón. Fallecía y desde entonces podía convivir con esa enfermedad. Ya lo han visto, que tuvo una vida política intensa, llegó a ser diputada y ministra en diferentes ministerios. Él destacó por ser la primera mujer que se convertía en ministra de Defensa de nuestro país. Ha muerto después de regresar de un viaje en Miami, donde participaba el pasado jueves, entre otros eventos, en una conferencia, en un congreso sobre innovación y tecnología llamado Cibecom. Esta es la instantánea, como acudía como público, o como, no sé si después tomó la palabra, en este congreso que se celebraba el pasado jueves, hora estadounidense, ya entrada la madrugada del viernes en nuestro país. El último mensaje que pudimos escucharla era a través de las redes sociales, a través de Instagram, donde colgaba una fotografía desde el avión mientras estaba sobrevolando el océano Atlántico. Decía: volando sobre el océano rumbo a Madrid, con el hashtag, digamos, ganas de casa, ganas de amar y muchas ganas de Miquelete. Miquelete, su hijo Miquel, de 8 años de edad, quien entendemos que por esta tenía también una cuenta de Instagram, pero que efectivamente tenía ganas de verle. No sabemos si le pudo ver, pero que desde luego en estos momentos de tristeza enviamos un fortísimo abrazo a todos los seres queridos, a toda la familia de Karma Chacón, una mujer que, más allá de la ideología y el color de su partido, se podía estar a favor o en contra, algunas veces más acertado o menos, pero aquí desde luego el mensaje unánime: nuestras condolencias, descanse en paz Karma Chacón. Vamos a ver las reacciones políticas que se producían en la capilla ardiente que instalaban en la sede de Ferraz del Partido Socialista. Mi profunda tristeza, mi dolor por el fallecimiento de Karma, fue una gran amiga y una leal compañera y una ejemplar servidora pública. Que Carmen era una mujer extraordinaria, una mujer valiente. Creo que ha marcado una época para las mujeres en nuestra democracia, con su fuerza, con su valentía y abriendo techos de cristal, pero para mí era sobre todo mi amiga, mi compañera. Carmen era muy joven para morir. Era una mujer muy inteligente, muy trabajadora, una mujer muy valiente, muy comprometida. La vamos a echar mucho de menos y es una pérdida irreparable para todos nosotros. Ella fue una mujer que luchó por lo que creía, que defendió aquello que creía que era justo y fue muy valiente en todos los sentidos. Y eso también, como mujer,
quiero reconocérselo y yo creo que también todas las mujeres de España. Es un día, creo que bastante duro para todos los que hemos tenido la oportunidad en algún momento de trabajar y de compartir la vida política con Carmen Chacón. No sé si tuviste ocasión de conocer a Carme Chacón, pero desde luego su legado político ha sido francamente intenso. Joven, muere como consecuencia de una enfermedad cardíaca. Cuéntanos si conocías o no. Tuve la ocasión y de hablar con ella, y bastante. La conocí cuando tenía 28 años, hace muchísimos años, y durante bastante tiempo, porque ella participó mucho en el sector renovador, lo que se llamaba Nueva Vía, que es el que gana el 35 Congreso con Zapatero frente a Bono, y ella venía por primera vez como diputada en el año 2000, después de la mayoría absoluta de Aznar, la segunda mayoría absoluta, a Madrid, ¿no? Y la conocí, yo creo que era en la calle Prado, en el Hotel Prado, que está allí, no sé si se llama igual o algo parecido, se debe llamar, ¿no? En la calle Prado, y ella venía pues con el equipo de Barcelona, y era una chica, pues claro, con 28 años, pues joven, ¿no? Allí, muy simpática, siempre fue muy simpática, sonriente con la gente, y no tenía grandes enemigos en política, excepto los dos enfrentamientos con Rubalcaba, uno por ser candidato a presidente del gobierno, que hubo una suspensión de primarias no legal dentro del partido en mayo del 2011, y luego la candidatura a Secretaría General en el 2012 en el Congreso de Sevilla, que por 22 votos. Por lo demás no tenía animadversión con la gente, porque era muy educada, sí, muy preparada, era del grupo de los capitanes en Barcelona, desde joven, con experiencia de concejal en el Baix Llobregat, y luego pues me parece que ha sido 5 legislaturas, contando esta que serían 4 y media, digamos, ¿no? O sea, ha tenido una vida política muy intensa, o sea, que ahora ya estaba retirada, estaba en un despacho de abogados y se había retirado hacía como medio año, ¿no? Por lo demás, yo creo que, bueno, pues sí, ha significado bastante en el PSOE, al ser la primera ministra de Defensa, sobre todo, y bueno, está en la primera ejecutiva de Zapatero como secretaria de Educación. Es lo que se le pone, que eran solo 10 miembros, los de la permanente de una ejecutiva de 25. O sea, era un equipo bastante reducido, y sí era una persona de confianza fundamentalmente de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo la conocí en un viaje a Afganistán, hace ya bastantes años, siendo ella evidentemente ministra de Defensa. Y es verdad que aquellos años fueron unos años complicados para ella y un poco para el ministerio. Más allá de la carga simbólica, evidentemente, que era muy importante, de que fuese la primera mujer ministra de Defensa, aquellos años eran muy complicados porque, no sé si recordáis, que en el gobierno de Zapatero había un interés por intentar maquillar el hecho de que España estaba en una guerra. Y entonces, cuando nosotros llegamos allí a Afganistán, uno de los platos fuertes de aquel viaje fue vender que en la zona donde estaban las tropas españolas, que era la región de Bagdis, los líderes talibanes de la zona habían alcanzado un acuerdo con las tropas españolas, con la zona para no hacer atentados. Entonces, claro, allí había mucho nerviosismo sobre cómo vender a la opinión pública española una tregua en un lugar en el que se supone en el que no había guerra. Es decir, para explicar una tregua había que explicar a la gente que había riesgo de que hubiese atentado, y aquello es verdad que fue un poco complicado de gestionar. A mí me gustaría poner en valor que uno de los grandes méritos políticos, más allá de esa carga simbólica que también abrió muchas puertas al frente del Ministerio de Defensa, uno de sus grandes activos políticos fue el conseguir 25 escaños en Cataluña para la victoria de Zapatero, ¿no? La victoria electoral de Zapatero, la primera victoria electoral de Zapatero. 25 escaños es una barbaridad en Cataluña para el Partido Socialista. Mirad cómo está ahora el Partido Socialista en Cataluña, ¿no? Y comparemos hasta qué punto esa cifra es un grandísimo activo que siempre quedará para la memoria, que jamás probablemente se vaya a repetir de nuevo en Cataluña, y es un mérito en gran parte de la gestión que hizo Carme Chacón. Y ya por último, en el punto simbólico también de la jornada de hoy, probablemente no haya que mezclar la manera de guardar el luto por un ser querido y el cálculo político, pero creo que hoy el Partido Socialista, y permitidme que lo apunte, yo creo que ha perdido una oportunidad muy bonita de escenificar el momento de rendir tributo a Carme Chacón, los 3 candidatos juntos.
a mí es una foto que me hubiese gustado ver, sinceramente. Los tres candidatos juntos asistiendo a guardar el luto, insisto. Es lo de menos, es lo de menos. Bueno, han suspendido la campaña, por llamarlo así. Sí, y además, insisto, es lo de menos, cada uno guarda el luto como le da la gana, efectivamente. Pero bueno, es una foto que lo dejo ahí y me hubiese gustado ver. Bueno, cuando pasan 21 minutos de las 10 de la noche tenemos conexión telefónica con Lioman Lima, es periodista de Las Américas, de Miami, del diario Las Américas en Miami, y ha sido el último periodista en entrevistar a la exministra de Defensa Karma Chacón. Le saludamos ya. Señor Lima, buenas noches. Sí, muy buenas noches por allá. Bueno, señor Lima, cuéntenos, ¿cuándo se produjo esa entrevista que mantuvo usted con la señora Karma Chacón? Entiendo que ha sido estos últimos días en su viaje que hizo a Miami, ¿no? Sí, exactamente. Fue la última noche que ella estuvo acá en Miami antes de partir a España. Ella vino a dar unas conferencias en una cátedra que ella es profesora, o era profesora en el Miami-Dade College, y posteriormente fue invitada en el Centro Cultural Español de Miami a dar una conferencia sobre mujeres y política. Y al terminar esa conferencia, pues tuvo también lugar nuestra conversación, que parece que fue una de las últimas que tuvo con la prensa. ¿Cómo fue esa conversación, señor Lima? Porque sé que hablaron ustedes de mujeres, de política, puse especial atención, digamos, a la situación de la mujer en Estados Unidos, en España, en Hispanoamérica, pero ¿cómo fue esa entrevista? ¿Notó usted que la exministra se encontraba mal? Ella en un inicio fue lo que más me llamó la atención. Cuando me la acerqué estaba como algo irritada, y cuando se le quería preguntar por otros temas, como que se descolocaba, y era algo que resultaba inusual en ella, porque en una política de su experiencia, pues que las preguntas que no tenían un doble sentido, sino que se salían más o menos del tema de política y mujer, pues como que le incomodaba. Y llegó un momento que sí, que en efecto ella me dijo que la disculpara si la notaba que estaba un poco agresiva, pero que ella que se estaba sintiendo mal últimamente. Y eso fue lo último que me dijo. Y bueno, con los precedentes que ya conocíamos de la enfermedad, era fácil suponer que probablemente fuera de eso, de lo que estaba hablando. Pero bueno, uno nunca se imagina que detrás de una confesión de ese tipo, 2, 3 días después, puede venir la noticia de que esa persona que estabas entrevistando y que te dijo que se sentía mal había muerto, ¿no? Pero, señor Lima, ¿pudo usted concluir la entrevista? Es decir, la empezó, la vio usted con ese tono un tanto más, pues, irritada o agresiva, como nos ha definido usted, y le dijo que no se encontraba muy bien, pero ¿la entrevista la pudo usted concluir del principio al fin o se tuvo que interrumpir? Sí. La entrevista se hizo como en 2 espacios. Una parte fue antes de comenzar su conferencia, y posteriormente al final, y sí, la pudimos concluir. Y entonces no le preguntó a usted cuáles eran los motivos de esos dolores o de ese malestar que estaba padeciendo, sufriendo la exministra en ese momento de la entrevista. No le dio ningún detalle, ¿no?, de los motivos por los que se encontraba mal. ¿Hola, señor Lima? Bueno, parece que tenemos un problema técnico con la entrevista. Vamos a intentar retomarla. En fin, buen testimonio que nos ha proporcionado Benjamín López sobre Lioman Lima, que es el periodista del diario de Las Américas de Miami, el último periodista que tuvo la ocasión de entrevistar a la exministra de Defensa. Bueno, más testimonios, venga, de lo que ha supuesto y de lo que es Karma Chacón, porque ha dejado un legado pese a que fallecía ayer. Sí, yo la verdad es que no tuve ocasión de tratarla mucho. Y bueno, la verdad es que su muerte, yo creo como cualquiera, ¿no?, me ha impactado por lo joven que era, 46 años. Además, se da casualidad que es de mi quinta, con lo cual me hago un poco más a la idea, ¿no?, de que estás en plenitud de tu vida. Y bueno, la verdad es que como a todos nos ha dejado anonadados. Yo creo que tuvo sus luces y tuvo sus sombras, ¿no?, en su acción política. Las luces fueron, pues, el mérito, de alguna manera, como han dicho, de romper techos de cristal para las mujeres. Pues sí, al ser la primera ministra de Defensa en España, un momento además que fue muy criticado desde diversos sectores, el hecho de que hicieran ministra a una mujer,
En aquel momento fue algo novedoso y bueno, pues eso desde luego está ahí en su haber, en su currículum. Rompió un tabú en ese sentido. De hecho, pues ahora mismo tenemos otra mujer ministra de Defensa. Nadie se ha fijado en ese detalle, nadie ha reparado si era una mujer o no, y probablemente es porque ya hubo una antes. Si no, pues hubiéramos hablado de este asunto también. Con lo cual es verdad. Lo que pasa es que, bueno, también tuvo sus sombras. Parece que queda feo hablar de las sombras de alguien cuando ha fallecido, pero decía Rubalcaba que en España se entierra muy bien. Eso es. Y es verdad, somos especialistas en enterrar bien, y hoy solo he escuchado piropos, ¿no?, a esta mujer, que desde el punto de vista personal, pues por supuesto tiene todo mi respeto y toda mi admiración. Desde el punto de vista político, la verdad es que no puedo decir lo mismo. Recuerdo cuando se la nombró ministra que el diario El Mundo titulaba algo así como, no es literal, pero sí responde fielmente al espíritu del titular, decía que Zapatero nombra a una independentista como ministra de Defensa. No, vamos a ver, ¿tuvo sus veleidades con el independentismo? Sí, las tuvo. De hecho, te voy a dar un dato si las tuvo o no. El PSC llevó una moción al Congreso de los Diputados, es que parece que nos olvidamos, pero el PSC quiso que se votara en el Congreso de los Diputados el derecho a decidir en contra del Grupo Socialista, y se votó, de hecho. La mayoría de los diputados del PSC votaron a favor. Ella se ausentó. Ella se ausentó. Cuando Guerra dijo que había que... Cuando Guerra puso encima de la mesa la posibilidad de... Pero bueno, un segundo, Javi, que antes de entrar en ese legado político, como hemos recuperado la conexión con Liomán Lima, periodista del Diario de las Américas, el último periodista que tuvo ocasión de entrevistar a la exministra de Defensa, sí que me gustaría retomar la llamada. Señor Lima, buenas noches de nuevo. Sí, buenas noches de nuevo. ¿Nos oye bien? Sí, muy bien, gracias. No, le decía que más allá de esos síntomas de estar irritada, o incluso excusas que le daba la señora Chacón, si en algún momento dado ella le dio algún tipo de explicación de las dolencias que tenía o del malestar, o si creía que se podía deber a su corazón, no, si le dio algún tipo de pistas al respecto. No, ese tipo de detalles no los conversamos, porque su explicación vino más bien un poco a explicar por qué se estaba comportando de esa manera. Vino como a matizar un poco por qué estaba así, y fue así como un lapso, y lo que le comentaba era que es ese tipo de explicaciones que uno probablemente entiende en el momento de la entrevista como una justificación, pero que 2, 3 días después, cuando escucha que esa persona murió, pueden tomar pues otra dimensión. Bueno, ya por último, señor Lima, no quiero robarle más tiempo. ¿Cómo se sintió usted cuando ayer, al conocer la noticia del fallecimiento de la exministra? Entiendo que sería un impacto fuerte para usted, sabiendo que hacía 24 o 48 horas había tenido una ocasión de conversar con ella. Sí, exactamente. Fue por un momento una entrevista rutinaria. Me habían mandado por un tema que probablemente a mi diario no le interesaba del todo, pero iba a hablarlo Carmen Chacón, y me pidieron una breve nota. Yo, más allá de eso, la quise entrevistar, quise conversar con ella para ver qué había más allá de lo que tenía que decir en esa conferencia. Y bueno, esto fue en la noche del jueves, madrugada del viernes en España, y ya el domingo en la tarde me enteró que había muerto. Por supuesto, fue una conmoción total. Cuando yo leí la noticia, esperé que saliera en varios medios para podérmela creer, porque era un poco difícil de digerir, y sobre todo porque muchas de las cosas que hablamos en ese momento todavía pues se quedaron, ¿no? Porque no las puse en la nota esperando otro momento para sacar una entrevista extensa, y bueno, ya ella no está. Señor Lima, Liomán, muchísimas gracias por haber atendido a la llamada del Gat al Agua de Intereconomía esta noche. Gracias y buenas noches. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, estábamos hablando de ese legado y de ese punto concreto sobre la afinidad ideológica, en este caso independentista, ¿o no? Decías, Benjamín, de la ministra. Nacionalista, ¿no? Nacionalista, sí. Quizás más que independentista, ¿no?
Si es que no es lo mismo. Pero bueno, claro, estaba contando cuando el PSC presentó una moción en el Congreso para que se votase sobre el derecho a decidir en Cataluña. El grupo parlamentario socialista votó en contra, muchos diputados del PSC se dividieron, muchos votaron a favor, otros en contra, y ella se ausentó. Yo creo que aquel gesto político, sinceramente, la definió y la marcó para mí. Luego ella quería aspirar a ser presidenta del gobierno, secretaria general del Partido Socialista, y claro, yo siempre me preguntaba, como una persona que no saben bien si está a favor o no del derecho de decidir en Cataluña, quiere aspirar a ser presidente del gobierno de este país. Eso siempre me ha chirriado y creo que está ahí en su biografía y hay que contarlo con todo el respeto del mundo hacia ella, sinceramente, porque lo tiene como persona, faltaría más, pero una cosa no quita la otra. Su acción política yo creo que hay que juzgarla también en su justa medida y para mí tiene ese borrón tremendo en su expediente que está ahí y que no se puede ocultar. Fíjense lo que ha dicho las juventudes de las CUP, del partido que sostiene al gobierno de la Generalitat en Cataluña, a menos de 24 horas después del fallecimiento de Carme Chacón. Por lo menos los de Marrensa, que es una localidad catalana, se va otra criminal sin pagar sus crímenes. Bombardeos en Libia, desahucios express. No hay justicia para el pobre. Aterradoras palabras, que no se respete, desde luego, la muerte de un ser humano, de un político. En estos momentos, en el momento del duelo, hacemos una breve pausa de publicidad y lo comentamos aquí en el Gato al Agua. Pasan 34 minutos desde las 10 de la noche. Como ven, la imagen de Carme Chacón está presidiendo este inicio del Gato al Agua. Estamos rindiendo un homenaje a la que, en primer lugar, fue una ciudadana española, madre de un chaval de 8 años y después política, donde ha dejado un legado, donde hay muchas cosas que son criticables y otras no, donde también las hemos ensalzado. Pero eso forma parte de un personaje público. Pero desde luego queríamos empezar y hemos tenido ese testimonio en directo desde Miami del último periodista que la entrevistó. Venga, Julio y Fernando, una última valoración de lo que ha sido Carme Chacón. Yo creo que hoy es el día, como decía antes, Requeijo, también de valorar que la política no son solo actos o acciones concretas, sino también gestos, ¿no? Y el hecho de que ella fuera la primera ministra de Defensa, pues rompió ese techo de cristal. Creo que no va a pasar a la historia esa imagen de ella embarazada pasando revista a las tropas, va a quedar ahí para los anales de la historia y fue, igual sin pretenderlo también, la cara de un feminismo, de una paridad, de una igualdad y que de las mujeres pues podían, no me gusta la palabra, pero empoderarse y situarse en igualdad de condiciones a la hora de ejercer un cargo público de tanta responsabilidad. Obviamente estoy con Benjamín, que toda persona tiene sobre todo cuando te metes en política y a tan alto nivel, pues tiene sus luces y tiene sus sombras. Y marcarlas con todo el respeto hacia la persona que fue, yo creo que es el respeto que se merece también, no de alguna manera contar una historia excesivamente buenista que tampoco haga reflejo a la persona que era. Exacto, es que una cosa es la crítica política, otra es el respeto personal, no tiene nada que ver, ¿no? Y yo creo que ambas son compatibles sin faltar el respeto a nadie en un día además tan triste como este. Sí. Bueno, yo de verdad lamentar su fallecimiento, primero por el fallecimiento en sí, segundo por la temprana edad a la que ha acaecido, 46 años, que es una edad pues verdaderamente que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Es un personaje público y siempre tienes un cierto shock, aunque yo no la he conocido personalmente, pero bueno, te parece mentira, ¿no? Y luego también, en este caso, particularmente porque tiene a una criatura de corta edad, lo cual agrava mucho las cosas, ¿no? Pensando en la pérdida, tanto ella en lo personal como en un niño de 8 años, ¿no? Que era aquel que llevaba en su seno cuando pasaba revista a las tropas, por cierto, ¿no? Así que, de verdad que lamentarlo profundamente. En un día como hoy, que es un día en el que, bueno, pues, en fin, ha estado el cuerpo presente y un día de luto para mucha gente, como es natural, y un día de condolerse. Yo creo que, en mi opinión, personalmente, como no la he conocido personalmente y no puedo aportar nada, ninguna vivencia personal, pues toda valoración política que yo hiciera necesariamente iba a ser bastante negativa y por lo tanto creo que no es el día para hacerlo. Me alegro además de que sea así y me alegro de que no se hagan hoy valoraciones particularmente negativas, porque para eso
ya están las CUP. Y para eso ya está la basura que abunda, desgraciadamente, en España y sobre todo en las redes sociales y que se expresa a través de determinadas posturas ideológicas. Parece que se expresa de una manera muy correcta y muy adecuada y que encaja muy bien. Así que de verdad que solo lamentarlo y, como digo, con ese matiz además que lo agrava en este caso de ese niño, ¿no? Y, en fin, pues un abrazo a todos aquellos que sientan en lo personal la pérdida de Carme Chacón, claro. Efectivamente, nos sumamos a ese abrazo, a esas muestras de condolencia, de lamento por parte de este grupo de comunicación, a toda la familia, al hijo de Carme Chacón y a todos sus familiares y allegados. Vamos a cambiar de asunto, si les parece, y vamos a hablar, ya ven en sus pantallas, a Consuelo Ordóñez, con quien vamos a hablar en los próximos minutos. Pero antes déjenme que le recuerde lo que ocurría este fin de semana. Nos teníamos que ir a 48 horas antes hasta Francia, en Bayona, donde la organización terrorista ETA hizo una escenificación, un teatro, busquen ustedes el sinónimo que quieran, a una entrega real de armas. Entregó vamos a ver las imágenes del acto del pasado sábado, entregó unos geolocalizadores a la policía francesa, donde ahí estaban, en los geolocalizadores, los zulos madrigueras, por llamarlo de alguna manera, donde habían escondido todo o parte del arsenal que tenía la organización terrorista, que había comprado, que había robado en los últimos años. Pero claro, más allá de eso, la verificación de ese material está puesto en duda en las últimas horas. ¿Qué material entregó la organización terrorista? ¿Cuánto del 100% de explosivos, de pistolas, de todo el armamento que tenían los terroristas han entregado realmente? ¿Por qué lo han hecho ahora y en este momento? Del material bélico, por llamarlo de alguna manera, que entregaron, ¿cuántos de esas armas se utilizaron, por ejemplo, para asesinar a los más de 326 asesinatos que todavía no se han esclarecido, no se han justificado? Muchos de ellos dicen que gran parte del material, como era tan viejo y habían pasado tantos años, formaba parte de una especie de operación limpieza, en virtud de la cual se entregaba a la policía francesa todo ese material, explosivos que ya por el paso del tiempo se habían vuelto incluso peligrosos, para que fuese la policía la que se hiciese cargo de todo ello. Enseguida hablaremos y analizaremos en la mesa el Gatalagua y escucharemos las palabras en entrevista en exclusiva a nuestro compañero Caque Minuesa, del llamado carnicero de Mondragón. Pero antes tenemos conexión telefónica con Consuelo Ordóñez, ella es la presidenta de Covite. Señora Ordóñez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿qué valoración hace usted del acto del pasado sábado? ¿Es suficiente y, sobre todo, es veraz esa entrega de armas que hizo la organización terrorista ETA a su juicio? Bueno, a nosotros la entrega de las armas, como comprenderéis, nos viene muy tarde, ¿no? Y bueno, pues siempre nos alegraremos, ¿no?, de que tenga menos armas, por supuesto. Pero también es verdad que estábamos convencidas de que esas armas no iban a poder utilizarlas de ninguna manera. El acto del sábado pues fue un esperpento, fue un circo, fue un blanqueo totalmente preparado por quienes han dirigido siempre y controlado siempre a ETA, ¿no?, que es la izquierda Berchale. Y bueno, no fue no es un acto presidido, pues eso, por el carnicero de Mondragón, Kubati, pues la gente que tenía que estar ahí presente en el estrado, ¿no? Bueno, ya para eso estuvo muy bien Caque Minuesa, que luego creo que vais a hablar con él y habréis visto el vídeo. Pero bueno, pues nada nuevo, nada sorprendente. Bueno, señora Ordóñez, decía usted en una entrevista en un periódico internacional hace escasas horas que si debemos estar agradecidos a ETA, pues se preguntaba usted si tenemos que estar agradecidos a ETA porque haya dejado de matarnos. ¿Es esa la sensación que tiene usted ahora? No, vamos, pues en absoluto. No vamos a estar nunca agradecidos a ETA por dejarnos de matar, por supuesto. Y la verdad es que, bueno, en eso a mí me gusta mucho el ejemplo que pone Fernando Savater, nuestro amigo Fernando Savater. Es como si los londinenses estuvieran agradecidos con Jack el Destripador el día que dejó de destripar a londinenses. Claro, un ejemplo, vamos. Y le hicieran una fiesta. Aquí sí se la hacen. No, muy ilustrativo este ejemplo, desde luego. ¿Cuál debería, a su juicio, señora Ordóñez, ser el final de ETA? ¿Cree que con el actual va a haber impunidad con este final?
No, vamos a ver. El final de ETA está muy lejos de llegar por una cuestión fundamental. Nosotros llevamos ya mucho tiempo, o sea que el tema del desarme es lo de menos. Lo que hay que hacer es desarmar el proyecto político de ETA. Todo lo construido sobre el proyecto político de ETA es lo que hay que desarmar, y eso es donde más trabajo hay que hacer y lo que más verde tenemos todos los españoles. En España, en el País Vasco y Navarra, que no se nos olvide, todos los días se está enalteciendo el terror, al terrorista. Hoy, precisamente, han amanecido pues en muchos sitios de lugares de ciudades del País Vasco han amanecido con goras a ETA, ¿no? Nosotros estamos continuamente denunciando pues cómo el culto al terrorista, el culto al odio está más vivo, está intacto en el País Vasco, por mucho que ETA deje de matar. O sea, se enaltece al terrorista en las calles, en las ciudades, dentro de los ayuntamientos, se enaltece en los institutos, con menores de edad. Eso una semana sí, otra semana también, en el País Vasco y en Navarra. Estamos alertando de que el mayor índice de radicalización que hay en Europa se encuentra aquí, en este rincón de España, ¿no? Del norte de España. Y que eso es eso es lo más peligroso, y eso es donde exigimos que el gobierno se empeñe en serio en hacer unas políticas públicas de radicalización de la violencia terrorista. Porque estamos todos muy aquí como poniéndonos de ejemplo con el tema de cómo gestionamos nosotros el terrorismo, con el tema del terrorismo ahora internacional, que es la amenaza global y que lo estamos viendo, ¿no? Pero la casa por barrer, la casa por barrer. Aquí tenemos los índices. Esto no se entendería en Francia, en ningún sitio. En Alemania, en ningún sitio de Europa se recibiría pues a los terroristas del Daesh cuando salgan de la cárcel con todos los honores, cerrando las calles. ¿Eso se entendería? ¿A que no? No, desde luego que no. Señor Ordóñez, no soy usted bien, ¿no? Usted cuando habla, cuando contesta las preguntas, ¿se escucha por el pinganillo o no tiene problemas de audio, no? ¿O sí? Sí. Hombre, lo que pasa es que yo me estoy escuchando a la vez que hablo. Ah, se está escuchando. Bueno, a ver si nuestros compañeros de sonido pueden arreglar, porque es un poco incómodo el escucharse mientras uno está hablando. Yo le hago la siguiente pregunta, usted contesta y si se sigue escuchando nos lo dice, y si no, interrumpimos momentáneamente la entrevista hasta que se arregle eso para tener una conversación más fluida. Bueno, dice usted que el verdadero problema es que el proyecto político sigue vigente. Entendemos que en las instituciones, con la impunidad que, por ejemplo, hoy veíamos muchas fachadas de paredes del País Vasco donde se seguía leyendo Gora ETA. Entonces, ¿cómo se acaba con ese proyecto político que supone que ETA esté en las instituciones a través de sus brazos, digamos, políticos? ¿Cómo se acaba con ello? Bueno, pues el problema es que no se ha hecho nada hasta ahora. No ha habido políticas públicas. No, o sea, para empezar, se ha legalizado los brazos políticos de ETA sin exigirles la condena de la historia de terror. Si son ellos mismos los que han estado dirigiendo a ETA, gestionando las políticas de terror, dando las órdenes en definitiva y controlando a ETA, pues hombre, ahora resulta que los mismos que tienen toda la responsabilidad de que mi hermano esté donde está y más de 800 víctimas estén donde están, ¿no? Ahora resulta que son los que están haciendo los mismos que estaban en el despacho de al lado de mi hermano, son los que ahora están en las instituciones y siguen justificando el asesinato selectivo de seres humanos para imponer el proyecto totalitario político nacionalista de ETA, ¿no? Bueno, pues la verdad, empezando por ahí, empezando porque en el tema de educación, vamos a ver, ¿en qué colegio de España los críos se les habla de la mayor vulneración de derechos humanos que ha habido en este país en la historia más reciente? O sea, hasta ayer. ¿Qué chaval sale del instituto y en la clase de historia en algún momento de su educación? O sea, se le ha hablado de la historia reciente de España, la mayor vulneración que ha habido, que es la de ETA.
Nadie. O sea, que no es que es una cosa que pase en el País Vasco y en Navarra. No, pasa en toda España, el sistema educativo de toda España. ¿Cómo vamos a prevenir lo que no conocemos? ¿Por qué se oculta la mayor vulneración de derechos humanos que ha habido en España? ¿Por qué se oculta? Fíjese, señor Ordóñez, que hoy en el Parlamento Navarro, el Parlamento Foral ha condenado, por cierto, los asesinatos de ETA con la abstención de Bildu, como no podía ser de otra manera, pero en el texto se incluye un parrafito, que le cito textualmente, que no ha salido, por cierto, adelante, en el que se proponía introducir en los colegios una asignatura que enseñe el dolor causado por ETA, lo mismo que está usted diciendo en estos momentos, y que eso no ha salido adelante. Bueno, sí que me gustaría una última reflexión, o un par más, señor Ordóñez. 326 asesinatos de ETA sin esclarecer, gran parte de ese arsenal, de esas armas que entregó ETA el otro día, que estaban manipuladas, podían servir para esclarecer algunos de esos 326 asesinatos, con lo cual, desde luego, encima, ya con esta teatralización se ha hecho una chapuza por encima de todo, ¿no? Además. Bueno, vamos a ver, no nos vamos a engañar. Las armas que se han entregado el sábado, las que se han no van a servir nunca para esclarecer ningún asesinato, ningún atentado. Porque, o sea, para empezar, ¿sabéis cuáles son las más importantes? Las armas más importantes de las que nadie se acuerda y nadie ha hecho nada. Y que son estos artesanos de ETA los que les pillaron en diciembre en el caserío con una troqueladora, que iban a destruir las armas. Esas armas que iban a destruir, seguro que alguna de esas sí que habrían sido utilizadas en algún atentado, pero las del sábado, pero vosotros, vamos, o sea, que no, hombre, que nos toman por tontos, pero vamos, no les vamos a seguir la ola. Tontos no. No, esas, las de diciembre, igual sí podrían estar, pero de todas formas, aunque tú consigas un arma y bueno, pues con las pruebas de balística la policía determina que con esa pistola se mató a alguien, nunca vas a poder encontrar nunca vas a poder acusar a nadie, o sea, que no nos engañemos. Hay muchos crímenes sin esclarecer. Hay muchos de los que nosotros hemos estado reclamando durante años, a esos que les han llamado arrepentidos, entre ellos el asesino de mi hermano Valentín Lasarte, que, como sabéis, fui yo a pedirle la colaboración, porque el único requisito que prueba el arrepentimiento es que nos cuenten todo lo que saben de cuando salían a matar. Claro. La colaboración es un requisito legal, además, que lo exige la ley para las profesiones de grado. Totalmente. Y nosotros, cuando les pedíamos en la vía de Anclares, que nos parecía muy bien que bueno, pues que se arrepintieran, pero que les exigieran ese requisito, que es el único que beneficia a las víctimas y prueba el arrepentimiento, y además no les va a caer un minuto de cárcel. Y ahí están Carmen Guisaso, el Ursolo Sistiaga, Valentín Lasarte y no sé cuántos más en la calle, sin haber colaborado nunca con nosotros, y lo que es peor, las instituciones que deberían de exigirles la colaboración no se lo han exigido. No lo exigen. Bueno, hablemos de otro. Eso es mucho más grave. Hablemos de otro de ello. Ya por último, señor Ordóñez, Jesús María Zabarte Arregui, más conocido como el carnicero de Mondragón, que decía el otro día, vamos a ver un extracto de la entrevista inédita que les vamos a mostrar en los próximos minutos, porque en las redes sociales sí que ha circulado un extractito pequeño de un minuto, y les vamos a ver la conversación íntegra de 3 minutos, pero sí que quiero que nos valore este extracto corto que hemos querido sacar. ¿Ya dejas de ser a partir de hoy el carnicero o muestras un poco de sentimiento y dices, pido perdón a las víctimas del terrorismo? No tengo que pedir nada. No tienes que pedir perdón. Hoy es un día para la rendición, no para la fiesta. ¿Tú no crees que habéis perdido? Bueno, no se arrepiente de nada, señora Ordóñez, y encima dice que no cree que hayan perdido. ¿Qué le parece? Claro, bueno, pero es que eso lo dice Otegi, eso lo dice Perdón Barrio, eso lo dice toda la izquierda Berchale, lo dicen desde las instituciones. O sea, que ayer mismo estaba diciendo Otegi lo que decía Fernando Barrena hace nada. Ahí, eso es lo verdaderamente grave. Y en esa batalla es la que tenemos que ganar los demócratas. La batalla del relato también. Jamás la violencia
ha tenido ninguna justificación y no puede servir para nada. ¿Qué es lo que decía Otegi? ¿Qué es lo que decía Fernando Barrena? ¿Qué es lo que dice en la izquierda abertzale? Lo mismo que dice el carnicero de Mondragón, porque claro, ellos se sienten orgullosos del pasado criminal, ellos siguen justificando el asesinato selectivo, como os he dicho, para imponer su proyecto político totalitario. Y entonces el problema está en que claro, que ¿de qué nos va a extrañar lo que dice el carnicero? Si lo dicen sus jefes, si son el carnicero, Kubati, son los escoltas de Otegi. ¿Y qué es lo que dicen? Que los que fueron ayer, ellos decían, los que fueron ayer terroristas, puede que dentro de unos años no lo sean, porque ellos están en esa batalla por ganar el relato. Y en eso es lo que no debemos ceder los demócratas, porque el día que ganen, si ganen esa batalla, entonces se habrá legitimado el uso de la violencia y entonces estaremos enseñando a las nuevas generaciones que matar, que utilizar la violencia, claro que sirve, para mucho. Qué horror de mensaje, delegado. Bueno, señor Ordóñez, Consuelo, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Catalagón esta noche y que tenga usted buenas noches. Estamos en contacto. Gracias. Venga, gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, lo prometido es deuda. En apenas unos minutos van a ver ese extracto íntegro de 3 minutos, la conversación que tuvo Kake Minuesa con el carnicero de Mondragón. Se le conoce carnicero por una doble, digamos, significado, porque era carnicero de profesión y por las matanzas que propició, entre otros a un niño de 13 años que iba a coger una mochila, un explosivo con una bomba dentro que no iba para el niño, y cuando la coge, en vez de advertirle de, oye niño, chaval, deja la bolsa, no, detonó el artefacto y el niño evidentemente murió. Se llamaba José María Piris. Requeijo. 13 años tenía ese niño. Yo estuve el fin de semana en Bayona. Llegué el viernes, me fui el domingo, viví todo lo que ha sido esa escenificación, ¿no? Por parte del mundo de ETA. Hubo un momento en el acto central, el acto en la plaza grande donde estaba el escenario, donde yo pensé en si llegase un extraterrestre de repente a esa plaza y escuchase 5 minutos de cualquiera de los discursos que se dijeron allí esa tarde, donde se apelaba a la paz y se hablaba de la paz y se citaba a John Lennon y se pedía una oportunidad para la paz. Claro, si a ese extraterrestre luego le explicas que quienes mataron 800 personas habían sido ellos, seguramente el extraterrestre se volvería loco, ¿no? Entonces, eso para empezar. Por lo último, hoy los miembros de las fuerzas y grupos de seguridad del Estado con los que hemos estado hablando, ¿no?, estos días, evidentemente, ellos sí coinciden en que ETA ha entregado todo lo que ha conseguido reunir. Eso no quiere decir que sea todo el arsenal. Eso quiere decir que es una muestra de la absoluta debilidad que tiene ETA incluso para saber dónde tiene sus armas. Esta entrega es fruto de muchas visitas a las cárceles para preguntar dónde estaban los zulos porque ni siquiera ellos sabían dónde estaban, ¿no? Entonces, entregan lo que tienen, pero no es todo. Por tanto, es un desarme incompleto que evidencia la debilidad en la que está ETA. Ahora bien, yo creo que las instituciones, tanto las españolas como las francesas, han permitido a ETA escribir un epílogo perfecto. Es decir, han permitido a ETA escribir el epílogo en el que son ellos los que entregan las armas y no el Estado de Derecho quien se las arrebata. Y quiero poner un ejemplo al hilo de lo que se les llama a los artesanos de la paz. Imaginaos que en México un ciudadano mexicano sale y dice: he hablado con el cartel de Sinaloa, llevo unos meses hablando con ellos y hemos acordado que me entreguen ellos sus armas. Es más, ya las tengo en mi poder. Yo me imagino que medio ejército mexicano y media DEA estadounidense se presentaría en su domicilio para decirle: ¿cómo ha contactado usted con esta gente? ¿Dónde están las armas? ¿Quién más las ha tocado? ¿Están todas? Claro, aquí nos anunciaron hace 3 semanas eso mismo, que ya unos ciudadanos franceses tenían las armas de ETA, y aquí nadie ha ido a sus casas a preguntarle dónde están esas armas. Es más, se les ha dejado anunciarlo en los medios de comunicación internacionales, como por ejemplo Le Monde, y durante 3 semanas han estado anunciando lo que iba a ser esta escenificación. Y nadie ha ido a sus casas a preguntarle nada. ¿Es que los jueces franceses no leen la prensa? ¿Es que esos señores estaban en libertad provisional por haber hecho exactamente lo mismo en diciembre? Oye, la libertad provisional es una figura revocable si se persiste en el delito. Bueno, pues allí nadie ha ido a preguntarles nada. Se anunció que un señor que se llama Ram Manikalingam, que es de Sri Lanka, que se hace pasar por verificador, pero se ha ido de aquí sin verificar absolutamente nada, iba a formar parte activa de este proceso. ¿Cómo puede ser que ese señor, cuando llegó a Francia, no tenía un gendarme al lado esperándole al momento en el que le entregasen el listado de los zulos, decir: trae aquí ese listado que llevamos nosotros? Es que cuando los policías franceses fueron a los zulos, aquello parecía un botellón. ¿Qué garantía hay de que esa gente no ha manipulado las armas y ha borrado las pruebas? Es que el desarme como tal, lo único relevante, bueno, digo único por decir de alguna manera porque es muy importante, es
cantidad de indicios que esas armas podían tener para esclarecer atentados, porque el desarme como tal desde un punto de seguridad ya era irrelevante. En el momento en el que ETA en el año 2011 anuncia que va a dejar de matar y su brazo político entra en instituciones con la promesa de portarse bien y de criticar o de condenar, cualquier futuro atentado, el desarme como tal ya no les interesaba nada más que a ellos. ¿Para qué? Para poner sobre encima de la mesa una reivindicación que es la de los presos. Reivindicación, por cierto, que se encargó Otegi minutos después del anuncio del desarme en recordar. Las exigencias históricas del mundo de ETA: presos, exiliados, que es como ellos les llaman a los huidos de la justicia, desmilitarización del País Vasco. Ahora mismo, yo he llegado tarde porque he tenido que escribir el último comunicado de los presos de ETA, en donde ya fijan el precio del desarme, que es todos a la cárcel de Zaballa. Por cierto, donde están los de la vía Nanclares que ellos tanto criticaban. En fin, una gran escenificación que podía haberse evitado. Hombre, es que no me extraña que criticaran la vía Nanclares, porque es que la vía Nanclares es una artimaña, es una pantomima brutal. Estoy totalmente de acuerdo con Consuelo Ordóñez. No hacen falta armas para esclarecer asesinatos. Lo que hace falta es la colaboración, que es la clave del arrepentimiento. Si usted de verdad quiere la paz, si usted de verdad quiere reinsertarse en la sociedad, si usted quiere pasar página de esa historia de terror, lo mínimo que puede hacer es colaborar. Yo recuerdo hace un par de años en un juicio en la Audiencia Nacional, en la sede que tienen ahí en San Fernando de Henares, ¿no? Ahí a un etarra que se le juzgaba por el asesinato de dos policías en Barcelona hace 20 o 30 años, ¿no? Uno de los testigos, que ya estaba condenado por ese asesinato, era Urrusola Sistiaga. Este personaje, acogido a la vía Nanclares y hoy ya en libertad definitiva, gracias a las reducciones de pena que ha conseguido, no recordaba absolutamente nada, lo digo entre comillas, claro, no recordaba absolutamente nada de aquel asesinato que había cometido junto al que se sentaba ese día en el banquillo. Claro, y ese señor se ha beneficiado de reducciones de pena y a través de la vía Nanclares, etcétera. Claro, eso es una auténtica tomadura de pelo que se ha consentido, porque él lógicamente puede decir que está arrepentido, pero como decía Consuelo Ordóñez, uno de los argumentos del arrepentimiento, una de las demostraciones del arrepentimiento es la colaboración. Y este señor, que había dormido en una furgoneta en Barcelona varias noches para perpetrar aquel atentado contra dos policías nacionales, fue incapaz de recordar si esa persona que se sentaba en el banquillo era la persona que le acompañaba en aquel atentado. Claro, esto es una auténtica tomadura de pelo. Y esta farsa ha tenido la última escenificación en este acto propagandístico de Bayona. Aquí ahora al final es verdad que yo creo que ETA está derrotada lógicamente policialmente, ¿no? O sea, ETA es incapaz de operar y de volver a ser una banda terrorista, pero sí que se está jugando ahora lo que decía Consuelo también, el relato, ¿no? El relato final. Ellos dicen, no hay vencedores ni vencidos, aquí no hay derrotados. No, sí, aquí tiene que haber vencedores y vencidos, porque han muerto 800 personas y no tendría sentido la muerte de toda esta gente por defender el Estado de Derecho, por defendernos a nosotros y nuestras libertades. Claro que tiene que haber vencedores y vencidos. De eso se trata, y de que los que han ganado policialmente escriban la verdadera historia de lo que ocurrió aquí. O sea, que se acabe blanqueando efectivamente el pasado y consideremos que Otegi es un hombre de paz. Habla Benjamín del relato. Pues vamos a ver qué relato cuentan las personas que estuvieron en Bayona el pasado sábado, todos miembros de esa izquierda batasuna, para que vean ustedes qué diferente es a lo que debería ser. El tema es que intentaremos dilucidar a la vuelta de escucharles si se está imponiendo lo que dicen ellos o lo que debería ser. Les escuchamos. Una rendición. No usamos esa palabra. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay vencedores ni vencidos. Hombre, no. Vence la legalidad siempre, ¿no? Los vascos siempre que han perdido una guerra han vuelto a empezar. O sea, rendición ninguna. Una entrega de armas de una banda terrorista que ya no existe. Se viene con las compras, o sea que es fácil volver a comprar las armas. Pero eso de la democracia contra algunos pistoleros. Pistoleros para ti. Para usted los de ETA no son terroristas. No, eso luchadores por la patria. Luchadores por la patria. ¿Qué le dirías a las víctimas del terrorismo en un día como hoy? Para que te lo vayas pensando. Había muchísimo sufrimiento en este país. Sí, muchísimo. Al lado y lado, Bueno, ni vencedores ni vencidos. ETA no es una organización terrorista, eran luchadores por su patria.
Yo no sé si él hablaba del relato que se está diciendo, yo no sé qué se está imponiendo o qué va a quedar en la sociedad para las próximas generaciones. ¿Esto que dicen o...? Venga, Balbás, Julio Paz, el orden que queráis. Esto hay una cosa que produce doble asco. Las declaraciones que han estado haciendo, y yo no puedo evitarlo. O sea, cada vez que veo lo de este fin de semana, con las manitas blancas, los mismos tíos que se cargaron a Miguel Ángel Blanco, que estén utilizando esa simbología, es que dan ganas de vomitar. Sí. Pero de vomitar. Pero vamos, esto es un insulto, y coincido con Requejo, es un insulto que se ha permitido por parte de la policía de los dos estados y por parte de los dos gobiernos de las dos naciones. Es decir, se ha permitido este tipo de situación. ETA está derrotada, sí, pero yo creo que nos jugamos una de las batallas más importantes. Nos jugamos la batalla de cómo se escribe la historia y de que efectivamente haya un fin con vencedores y con vencidos. Estos malnacidos se llaman a sí mismos artesanos de la paz, y los únicos artesanos de la paz que ha habido aquí ha sido la Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las víctimas que han ido cayendo en democracia antes de ella por estos tíos que decidieron que matar estaba justificado, que matar estaba bien, y que ahora realmente, viendo lo que están contando y viendo cómo se está vendiendo, se está llegando a la conclusión de que olvidémonos de eso, corramos un tupido velo y vamos a dejar de odiar y vamos a entonar todos el kumbaya, y a partir de aquí somos todos amiguitos y vamos a legalizar esa vía política y asumir que matar estuvo bien para que se puedan presentar elecciones y para que puedan tener representantes en las instituciones. Eso es una vergüenza, eso es una desgracia para la democracia, y al final, si esto sigue por esta vía, los que hemos perdido hemos sido todos. Balbás. Bueno, yo creo que ETA ha tenido una derrota policial. Es decir, el Estado tiene dos grandes parámetros para controlar la sociedad y la política, ¿no? Una, pues son las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía, pues, ganaron a ETA, eso está claro. Segundo, si el Estado no controla el relato vía educación y vía televisiones y medios de comunicación, te van ganando lo que fue una derrota militar, policial y de inteligencia vía, pues, la educación, la venta de la historia, la venta de su cultura, la venta de no sé qué, que no es nada más que un relato para tener poder político. Es decir, que no es otra cosa. Van vendiendo una cuestión que el arrepentimiento, que no sé cuántas películas y tal, para imponer su mayoría política. De hecho, han llegado a gobernar 800 ayuntamientos. Ahora creo que están solo en 450, Bildu, directamente con alcaldes. Han llegado a tener, que lo han perdido, la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián. Eso lo han llegado a tener. Bien, lo han perdido en esta legislatura, lo tenían en la anterior. Ese es su gran objetivo. Su gran objetivo es imponer su proyecto político, que todo el mundo sabe cuál es: la independencia del País Vasco en un Estado casi comunista, según en sus primeros inicios. Ahora ya no sabemos si es eso o simplemente es mandar, que es realmente lo importante. O sea, el proyecto político, el paraíso luego nunca existe, como se vio después del muro de Berlín al caer, ¿no? Yo creo que el Estado o recupera la política de educación y de medios de comunicación en el País Vasco, o difícilmente, cuanto más generaciones, tendrán más votos, porque los jóvenes se van educando en un relato, en una historia de vencedores, de luchadores por la libertad y tal, y eso impone el proyecto político futuro muy minado y muy favorable hacia los Bildus y los etarras, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí hay varios equívocos, ¿no? En este tema, en varias cuestiones. Uno de ellos, y uno muy peligroso, es esto de que ETA ha perdido. ETA es parte de un proyecto más amplio. ETA forma parte de un movimiento, genéricamente hablando, más amplio que la propia ETA. ETA, lo que llamamos ETA, es decir, los que empuñan las pistolas y ponen bombas para matar, son una parte, la parte del activismo terrorista, de un movimiento mucho más amplio, que es el del mundo abertzale. El del mundo de la izquierda abertzale. Y el mundo de la izquierda abertzale, yo no creo que esté perdiendo en absoluto. Pero en absoluto. Es más, creo que va avanzando. Y va avanzando por muchas razones, pero entre otras porque, como se ha dicho, se les ha entregado eso que se llama ahora, y que tanto estamos empleando aquí, que es el relato. Hay partes
hay zonas, hay lugares del País Vasco, y no son pocos, en los cuales los miembros de ETA están mitificados. Si lo que vamos a... Mitificados, están como si fueran mitificados ídolos. por la población. Es así. Y cuando van a muchas zonas del País Vasco, fundamentalmente zonas rurales, pero cuando van a muchas zonas del País Vasco, se los recibe en los de multitudes. Bueno, ya has oído, luchadores por la patria. Por supuesto, y se les hacen homenajes con carácter público, y yo no sé cómo, ya de otra manera más visible, se puede escenificar justamente qué es lo que está pasando en el País Vasco, cuando están mediante coaliciones o en solitario, están tocando poder cada vez más y están siendo incluso financiados de esta manera por el Estado, ¿no? De manera que, en fin, yo creo que perder no están perdiendo. El problema radica en una cuestión, y lo ha dicho Consuelo Ordóñez. Ha dicho que hay que desarmar el proyecto político de ETA, ¿vale? Y esa es la clave. La clave es que en España no se ha hecho absolutamente nada eficaz, todo lo contrario, y a las pruebas me remito de lo que está pasando, contra el separatismo. De hecho, el separatismo está avanzando en todas partes. Y de hecho, incluso en los lugares donde no existía separatismo propio, se está adquiriendo el separatismo del vecino. O sea, el de Navarra y el País Vasco ya lo conocíamos, pero es que ahora empezamos a conocer, y más que conocer, el de Baleares y Valencia con respecto a Cataluña, por ejemplo. Y hay algunas zonas en el entorno de Galicia que también están siendo fatalmente atraídos por ese independentismo galleguista. ¿Bien? Entonces, en modo alguno está retrocediendo eso. Y como acaba de decir Balbás hace un momento, precisamente el hecho de que la educación en toda España se haya descentralizado de la manera en que se ha hecho, de un modo absolutamente irresponsable, dejando a las comunidades autónomas la construcción de eso que estamos llamando el relato, es decir, la interpretación de nuestro pasado y de nuestra historia, está abundando cada vez más en el hecho que me parece ya de una evidencia palmaria extraordinariamente peligrosa, y es que las generaciones que están por venir cada vez tienen un rechazo mayor al proyecto común que llamamos España. O el Estado, cosa que mucho me temo que con los gobiernos que venimos padeciendo desde hace décadas no va a ser así, pero o el Estado de verdad decide dar un vuelco a la situación, pero de verdad, con absoluta firmeza, en el conjunto de España, no solamente en esas comunidades autónomas, porque lo que hay que renacionalizar es España en su conjunto, pero o el Estado en su conjunto, digo, se toma las riendas de verdad de esto y le da un vuelco, o esto tiene los días contados. Pero que nadie se asuste. El final de este proceso debería ir a la ilegalización de todos aquellos partidos, de todas aquellas fuerzas que pretenden romper la comunidad política. En Estados Unidos, en Alemania, en Francia y en Italia hay sentencias judiciales, incluyendo el Tribunal Supremo, que han negado la legitimidad de la existencia de esas fuerzas políticas. Pero ¿cómo un Estado puede dar albergue en su seno a aquellos que quieren destruir al propio Estado, a aquellos que quieren destruir la comunidad política, la unión de todos, si el comienzo de cualquier tipo de convivencia tiene que pasar por la unidad de la comunidad política? Luego hablaremos de cómo nos organizamos. Pero lo primero que hay que preservar es eso. Tenemos que elegir entre ser Francia o Alemania o ser Yugoslavia. Y hemos elegido la vía yugoslava. Y ojo que aquí, Fernando, se llegó a presentar en el Congreso solicitud de inhabilitación o de ilegalización de Bildu, de Sortu y compañía, porque eran partidos políticos que en su seno tenían a terroristas o gente que había trabajado con los terroristas o amparaba el discurso de los terroristas, y se votó en contra. Sí, señor. Por parte del PP. Sí, señor. Sí, señor. PP. Sí, señor, por parte del PP. Y es que ese discurso... Por parte del PSOE y por parte del resto, que no podíamos ilegalizar ese tipo de formaciones, que pretendíamos acabar con la democracia. Pero Julio, es que hay fuerzas políticas de ámbito nacional, además de lo que tú estás diciendo, de ámbito nacional, que están sosteniendo ese tipo de planteamientos. Me estoy refiriendo obviamente a Podemos, que no sostiene ninguna idea nacional y que, por el contrario, sí cree en las realidades nacionales de todas esas comunidades autónomas que lo que están planteando es un reto al Estado, ante el cual el Estado lo que está haciendo, y lo de Cataluña me parece que es la escenificación más evidente de todo esto, lo que está haciendo el Estado es hacerse el distraído. Aquí no pasa nada y cuando pasa resulta que no ha existido. Caso, por ejemplo, de Rajoy con respecto al referéndum, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando, desde luego, de lo que está ocurriendo, de cómo hemos llegado hasta aquí, de las medidas del futuro, pero antes yo creo que ya es hora de introducir otro elemento encima de la mesa. Les voy a presentar a Jesús María Zabarte Arregui, más conocido como el carnicero de Mondragón. Tiene en sus espaldas, Requeijo luego nos dará el dato exacto, de decenas o más de 17 en concreto, iba a decir 16, 17 asesinatos de ETA, entre otros ese chaval de 13 años que les contaba antes, José María Piris,
que asesinó en 1980. Dicho lo cual, vamos a ver, les hemos preparado un informe pequeño de quién es este terrorista que pasó tiempo en la cárcel, pero que no se arrepiente de nada, para que una vez que sepan quién es, después vean la entrevista que le ha hecho Kake Minuesa, una entrevista de 3 minutos que no tiene desperdicio, para que vean ustedes la realidad que se vive en algunas zonas o con algunas personas en el País Vasco. Vean quién es el carnicero de Mondragón. Más conocido como el carnicero de Mondragón, Jesús María Zabarte puede presumir de ser uno de los miembros de ETA más crueles. Nació en 1945 en la localidad guipuzcoana de Mondragón. Recibe su apelativo porque fue carnicero, lo que justificó también con un sangriento currículum como terrorista. Despiadado y cobarde se compaginan en la trayectoria criminal de este sanguinario. Cobardía porque cuando el 14 de junio del 84 la Guardia Civil cercó el piso en el que se ocultaba el comando Donosti, Zabarte, que era el jefe, ordenó a sus 2 pistoleros que no se rindieran. Ellos murieron y al entrar en la vivienda escucharon unos lloriqueos que provenían de un armario empotrado donde se escondía. Despiadado porque asesinó a 2 policías cuando almorzaban y a otro que hirió de gravedad cuando la ambulancia le trasladaba. Zabarte la interceptó y remató en su interior a la gente. Crueldad también porque disparó en la nuca y a bocajarro a un policía que desarmado se dirigía a su casa. Malherido, el agente se arrastró e intentó refugiarse bajo unos matorrales. Zabarte le cogió de los pelos, le sacó fuera para rematarlo a sangre fría. Ha pasado en prisión 29 de los 615 años de cárcel que acumulan sus condenas por una veintena de asesinatos, entre otros crímenes. Desde noviembre de 2013 está en la calle. Nunca se ha arrepentido de lo que hizo. De nada, ni siquiera del asesinato del niño de 13 años José María Piris, que murió al estallar una bomba oculta en una bolsa de deportes en Azkoitia, Guipúzcoa, en 1980. Lo primero que vi cuando llegué, ya habían cubierto el cuerpo de mi hermano. Lo único que le salían eran los pies y tenía puestas mis zapatillas, por eso supe que era mi hermano. Pero por desgracia fueron muchos más. Este es el carnicero de Mondragón. Estos son algunos de los 17 crímenes que cometió. Muchos de ellos a bocajarro, muchos de ellos cuando la víctima, después de que había sobrevivido al intento de asesinato, se iba arrastrando intentando esconderle, cogió y le remató. Muchos de ellos persiguió a la ambulancia donde iba su víctima para parar a la ambulancia, entrar y rematarle. Mató a ese niño de 13 años. Con este personaje que está suelto, que cumplió 29 de los más de 600 años que tenía a sus espaldas, habló el pasado sábado nuestro compañero Kake Minuesa, y aquí les damos esta inédita entrevista en televisión, en exclusiva, para todos ustedes vean y anoten para el recuerdo gran parte de la conversación, porque desde luego no tiene desperdicio, y esta es el País Vasco real que algunos quieren dejarnos en herencia. Vean. El paripé de ETA. Josu Zabarte, alias el carnicero de Mondragón, es un asesino sin escrúpulos condenado por 17 asesinatos en más de 20 atentados. Ha matado a niños, a civiles, rematado a policías, a militares y no tiene ningún tipo de arrepentimiento. En Bayona asiste al paripé de ETA para presumir de lo que hizo, insultando de nuevo a todos los demócratas. Vean por qué no solo no se arrepiente, sino que es capaz de negar lo que hizo y por lo que debió cumplir sus 615 años de condena. En España, matar sale casi gratis y hoy es libre. Libre para decir lo que le van a escuchar. ¿Hoy qué le dirías a las víctimas? En un día como hoy que se entregan las armas. Hoy sí que es un día para decir... Tendrán que decir.
No, ellas no pueden hablar porque algunas las mataste tú. ¿No? ¿Ya dejas de ser a partir de hoy el carnicero o muestras un poco de sentimiento y dices pido perdón a las víctimas del terrorismo? No tengo que pedir nada. No tienes que pedir perdón. Hoy es un día para la rendición, no para la fiesta. ¿Tú no crees que habéis perdido? Te doy la oportunidad de que le digas. Te doy la oportunidad de que le digas. Que no tengo nada que decir a las víctimas del terrorismo. Que no tengo nada que decir. No de nada. Mírame los ojos, no me lo creo. No de nada. No he matado a nadie. Això, sí, correcte. Se sabe el carnicero, ona, provokatzera, jendea provokatzera. Dímelo en español, que no te entiendo. Ni Euskal Herria, nao, nik ez zertan espainolek egiten jarri herrialde. Hasta traducir eso es hacer un huevo, tío. Nos interrumpen sus amigos y cómplices de unos mafiosos que siguen creyendo que matar estuvo bien. Zara, Espainiako eskuindarren paiasua. Paiaso bat zara, dedikatu zara, bizitzasan, ibarrutatu zara. Hoy es un día para que demostréis lo que sois. Hoy es un día para que demostréis. Utzi jendia batia, sí, utzi jendia batia. Utzi jendia batia. Utzi jendia batia. Te estoy preguntando. No, ya te he dicho lo que tengo que decir. Yo te hago la oportunidad. Tras este encuentro, nos preguntamos si la democracia no habrá cedido en exceso ante semejantes desechos de la sociedad. Bueno, enhorabuena a nuestro compañero Kake Minuesa, porque desde luego es un reportaje, hay que tener agallas y gallardía, desde luego en este mundo en el que vivimos. Decía Balbás que llega a haber ocurrido esto en el País Vasco y en vez de poner la chaqueta para intentar impedir que grabase, que lo hubiesen sacudido a buen seguro porque hubiese quedado impune esa agresión al camarógrafo de Kake. En cualquier caso, Kake estará mañana en directo aquí en el Catalagua para contarnos su experiencia en Bayona. Bueno, ¿qué os parece, Requeijo, lo que hemos visto, el perfil, el currículum del carnicero y su declaración a Kake? Estaba tomada la ciudad de Bayona el sábado fue un centro de peregrinación a Berchale, sí, absolutamente. Claro. Bueno, yo cuando ya en su día Ángeles Escrivá para el diario El Mundo hizo una entrevista al carnicero de Mondragón, yo creo que ese día me convencí de que ninguna entrevista sobra siempre y cuando las respuestas, o las preguntas, mejor dicho, sean las adecuadas. Y tú cuando dices, oye, ¿para qué voy a entrevistar yo a un desgraciado que ha asesinado a 17 personas? ¿Y qué va a aportar? Bueno, pues claro, es que haciéndole las preguntas adecuadas, lo hemos visto, esta gente que pasa por ser gudaris, por luchadores de la patria, que decían esos dos al principio del reportaje, se descubren tal y como son, ¿no? Para empezar, personas con mucha dificultad de expresar un discurso fluido, lo cual dice mucho de su inteligencia. Y segundo, auténticos asesinos. Entonces, cuando hablamos de la batalla del relato, probablemente hay una gran mayoría de españoles que sí que tenga claro que la paz la ha traído la Guardia Civil, la Policía y el CNI. Y casi te diría que ya. Casi te diría que ya. Pero es verdad que hay mucha gente, y concretamente en el País Vasco, que piensan que la paz se la ha traído Otegi. Y por eso me da pena que actos como el de este sábado van a contribuir muy, muy poquito a cambiar de opinión a esa gente que piensa que la paz se la ha traído Otegi. Esta mañana hemos estado haciendo una entrevista a Maite Pagazaurtundúa, ¿no? Y entonces, entre un montón de cosas interesantes que invito a la gente a que lean mañana en El Español, comentábamos un término que me ha llamado mucho la atención del manifiesto por un final de ETA sin impunidad, que es el de la microviolencia. Microviolencia. Y ella nos explicaba esta mañana que en materia de violencia de género sí que la gente empieza a estudiar en profundidad lo que es la microviolencia, es decir, esa manera de anular a la persona, de minimizarla, de autoridad, sin necesidad de recurrir a la violencia física. Entonces ella ponía en valor que hay mucha gente en el País Vasco que todavía sufre esa microviolencia con expresiones como, por ejemplo, del estilo de bueno, claro, es que eres víctima, entonces estás condicionada para decir lo que dices. Entonces, claro, con eso le están hurtando la posibilidad a mucha gente y el derecho de expresar una opinión. Entonces llama mucho la atención que haya gente que tenga que estar desacreditada por el mero hecho de que la hayan por ser víctima, ¿no?
y que sin embargo gente como el carnicero de Mondragón el otro día estuviese en el escenario principal, en el acto principal de la escenificación del desarme junto a líderes políticos de la izquierda abertzale. La verdad es que dice muy poco de dónde está esta gente, ¿no? Paz, un momento, que pedía Paz la palabra. Perdón. No, si quieres, Paz. Bueno, bueno, adelante. No, decía que, que creo que es muy ilustrativo esto que hemos visto, creo que es tremendamente ilustrativo. Por un lado tenemos una entrega de armas que articularía una pretendida voluntad de paz y por otro lado tenemos este discurso. O sea, el que entrega las armas dice que no se arrepiente de nada y que está todo muy bien hecho y que no tiene que pedirle perdón absolutamente a nadie. Lógicamente tenemos que interpretar eso y tenemos que darle un sentido a eso. ¿Cómo es posible que sucedan las dos cosas a la vez? Sencillamente porque ETA ha determinado que, o en su momento determinó, que iba a dejar de matar porque es políticamente rentable hacerlo, pero no hay ninguna conversión moral. Ninguna. De repente ellos no se han dado cuenta de que lo que estaban haciendo, eso que llamaban la lucha armada, no era un horror carnicero y asesino, terrorista y tal, y todos a la vez han dicho, hombre, pues vamos a dejarlo porque... No, es evidente que se trata de una decisión táctica, han dicho, es mucho mejor y es mucho más rentable hacerlo de otro modo, presentarnos a elecciones, etcétera. De hecho, una de las grandes mentiras de nuestra transición y desde ese tiempo hasta ahora es que se nos ha estado engañando con respecto a los fines de ETA, los fines políticos de ETA, políticos e ideológicos. Políticos porque se ha llegado incluso a negar que ETA fuera una banda con unas finalidades políticas, cuando es evidente que lo era. E ideológicos porque aquí hemos estado jugando a que ETA era fascista, cuando ETA era una banda anti-española, marxista-leninista. Y se ha estado mintiendo al respecto de eso. Yo cuando veo a este sujeto, al carnicero de Mondragón, que nunca ha encajado tan bien, digamos, un mote con una actividad, y coincidiendo en este caso además con la actividad profesional, digamos, originario, un tío que tiene 17 muertos y que ha estado en la cárcel 29 años, también debería hacernos reflexionar al respecto de las leyes españolas. 17 muertos, 29 años, no llega a 2 años el muerto. No llega a 2 años. Es verdad que de Juana tiene una ratio mucho menor, creo que sale a 3 meses por muerto. Pero en el caso de este tío, no llega a 2 años por muerto. Es evidente que es el momento, creo yo, como los políticos siempre dicen que no hay que legislar en caliente. Bueno, pues ahora en frío. Yo creo que es el momento de cambiar esto por lo que pudiera pasar, porque nunca se sabe. ¿Cuántas mentiras nos han estado contando estos años? ¿Cuántas veces no nos han dicho que gente como el carnicero de Mondragón se pudrirá en la cárcel? Yo no le veo ni en la cárcel ni podrido. Le veo podrido en cuanto a su alma, espiritualmente podrido, pero no le veo que ande con muy mal aspecto por ahí, ¿verdad? Nos han estado engañando durante todo este año. Los políticos nos han mentido, nos han dicho una serie de cosas para tranquilizarnos, para que no se produjese lo que se produjo cuando Miguel Ángel Blanco, que tuvieron que domesticar aquella explosión del pueblo vasco. Y yo creo que esto les debería pasar factura. Mucho me temo que no va a suceder así, pero sí me gustaría dejar claro de verdad que la decisión de ETA es una decisión puramente táctica y no tiene nada de decisión moral. Lo subrayo porque hay fuerzas políticas que se presentan con estos sujetos en algunas comunidades autónomas, como ha sido en el caso de Navarra, y porque comparecen en las herricotabernas y porque suscriben su discurso y porque están apoyando esos esfuerzos pretendidamente de paz, y a Otegi le están llamando también ellos hombre de paz. Venga, Benjamín. Sí, yo lo primero que quería de verdad es dar un aplauso a Kake. Se lo merece, Kake Minuesa. Me parece un ejercicio de periodismo brutal y hay que tener mucho valor para enfrentarte a un individuo, un tipejo que ha matado a 17 personas y decirle así, a 50 centímetros de su cara, mírame a los ojos, no te arrepientes, no me lo creo, habéis sido derrotados, etcétera. Bueno, no hay más que ver la mirada, ¿no? Que le devuelve, ¿no? el carnicero de Mondragón, que si pudiera efectivamente, pues ahí le descerrajaba 2 tiros sin dudarlo, vamos, porque tiene 17 asesinatos a sus espaldas, no es una suposición, sería capaz de hacerlo, por supuesto. Así que, en primer lugar, mi reconocimiento a Kaki. Creo que este reportaje es ilustrativo, debería dar la vuelta al mundo para ver de qué estamos hablando. Cuando esta gente dice que está moviendo y dando un paso hacia la paz, bueno, esta es la verdadera radiografía de ese mundo abertzale y de esa enfermedad mental, ¿no? que padecen. Eso por un lado. Y por otro, al hilo de lo que tú decías, ¿no? 2 años por asesinato, ¿no? 600 y pico años de cárcel, ha cumplido 19.
o 29. Ahí hay que dejar claro que es el límite sí, máximo de cumplimiento y luego se reforma la ley para llegarse hasta 40. Claro, esa es Otra cosa sería la cadena perpetua. Eso es. Qué mal se ha legislado en este país para que un tío con 17 asesinatos pueda salir con 29 años de prisión. Qué mal se ha legislado en este país. Y bueno, cuando se ha aprobado la llamada cadena perpetua esta revisable, pues ya era tarde, ¿no? Para toda esta escoria. Para estos casos es peor eso, porque a los 25 años se revisa y pueden salir antes, ¿eh? Sí, bueno, pero es dudoso que puedan salir porque ahí tendría que haber un arrepentimiento real, una reinserción y tendrían que colaborar efectivamente con la justicia. Ahora son 40 años. Pero lo que quiero decir es que esa cadena perpetua revisable que se ha aprobado mal y tarde, cualquier día de estos va a ser derogada en el Congreso de los Diputados. O sea, es que, claro, no se puede legislar en caliente, parece que tampoco en frío, y bueno, y al final vemos a personajes de esta calaña, ¿no?, que tienen 600 y pico años y salen en 29. Me parece verdaderamente vergonzoso y se ha hecho algo muy mal en este país. Quiero que escuchemos a Otegi y también a los miembros de Podemos cómo valoraban el supuesto desarme del pasado sábado, esa teatralización, para que vean también que se sigue hablando idiomas diferentes. Vean. En ese sentido estamos pues ante una buena noticia no solo para la sociedad vasca, sino también para el conjunto de personas que en el mundo luchan por la justicia y por la paz y por la libertad, ¿no? Nosotros procuraremos poner encima de la mesa y encima del tablero político y encima en el centro del debate político la cuestión de los presos, la cuestión de las víctimas, la cuestión de la desmilitarización del país, y que esos son los próximos retos a los que se enfrenta este país y se enfrenta el independentismo y se enfrenta la sociedad vasca. Ahora lo que toca es seguir avanzando en los procesos de reconciliación, de reconocimiento de todas las violaciones de derechos humanos que se han producido a lo largo del tiempo, y que se pueda producir ese proceso de reconciliación de la sociedad vasca y que avancemos mirando hacia el futuro, poniendo en el centro los derechos de las personas y poniendo en el centro la posibilidad de tener un futuro de esperanza para todos y para todas. Bueno, y un dato más. En Navarra, el Parlamento de Navarra no ha logrado, digamos, consensuar una declaración unánime en relación con ese desarme de ETA, a quien escuchamos a Arnaldo Otegi, cuya veracidad ha puesto en duda el Partido Popular de Navarra, y ha aprobado, con la abstención de Bildu, un texto de condena de los asesinatos, de los secuestros y extorsiones cometidos por ETA. Tenemos conexión con la presidenta del Partido Popular en el Parlamento de Navarra, Ana Beltrán. Señora Beltrán, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuéntenos en qué consistía esta declaración que no se ha conseguido aprobar por unanimidad en el Parlamento navarro, y por qué cree que no ha sido así. Pues esta declaración institucional tenía 3 puntos, pero además tenía un claro objetivo. Era saber si realmente el paripé, lo que todos llamamos paripé, del desarme del sábado, era cierto o no era cierto, porque queríamos ver qué posición iba a tomar ahí fundamentalmente Bildu al presentar esta declaración institucional, que tenía 3 puntos. Un punto, el primero, era la condena, como bien ha dicho usted, de los asesinatos, secuestros y extorsiones de la banda terrorista ETA, en la que Bildu se ha abstenido y el resto de partidos, porque quiero recordar que quien gobierna Navarra cogobierna Bildu, porque gobierna Geroa Bai, Bildu, Podemos de Izquierda Unida, y el único partido que se ha abstenido ha sido Bildu, el resto han votado a favor. Y en el segundo punto exigíamos a ETA su disolución incondicional, que reconozca el dolor causado, que pida perdón a las víctimas y que contribuya a esclarecer los asesinatos sin resolver. En este punto, sorprendentemente, la abstención es lo que nos ha parecido sorprendente, de Geroa Bai, de Podemos y de Izquierda Unida. O sea, estos 3 partidos se han abstenido en este punto tan importante, la disolución de ETA, y que reconozca el daño causado. ¿Por qué cree, señora Beltrán, que se han abstenido? Pues, por supuesto, Bildu ha votado en contra, y aquí es donde hemos visto con claridad absoluta que para nada tienen la más mínima intención de que la banda terrorista acabe, y Bildu quiere continuar, bueno, pues siendo el brazo político y sosteniendo políticamente a ETA. ¿Que por qué estos 3 partidos, Podemos, Izquierda Unida y Geroa Bai, no han votado a favor? Pues desde luego porque gobiernan, no nos olvidemos, con Bildu, y son rehenes de Bildu en el gobierno de Navarra, que es que yo le estoy oyendo todo el rato y hablamos mucho del País Vasco, pero la situación de Navarra es muy, muy preocupante, y quiero dejarlo en evidencia porque la kale borroka que se ha recrudecido ahora en Navarra, por supuesto también las agresiones en Alsasua
a los guardias civiles. Todo esto está pasando en Navarra y está pasando porque hay una mayor permisividad y porque está cogobernando Bildu. Y por eso hay que estar muy alerta a lo que está ocurriendo en Navarra. Y el punto tercero, que es importante porque ha salido a colación en el debate hoy en el que he estado oyendo. Sí, porque nos comentaba, señora Beltrán, Consuelo Ordóñez, que no se puede dejar que ese relato, la educación a nuestros hijos, a futuras generaciones, se cuente otra historia, no se cuente el verdadero dolor que ha causado ETA. Parece ser que usted también pretendía que la educación, que se enseñase en los colegios una asignatura que hablase precisamente del dolor que ha causado ETA, ¿no? Así es, porque ahora la mayor obligación que tenemos los políticos, y en este caso como presidenta del Partido Popular de Navarra, la mayor obligación con la que yo me siento es sobre todo para que no se olvide a las víctimas y sobre todo que no se blanquee el relato y que se cuente la verdad de lo que ha pasado. Y qué mejor forma de contarlo que es a las nuevas generaciones y en los colegios, que se enseñe. El tercer punto era una asignatura para que se enseñe en los colegios el dolor causado por ETA y la historia de terror que ha acontecido durante todos estos años. ¿Y ha salido adelante este último punto? No, en este punto todos han votado en contra, a excepción, por supuesto, del Partido Socialista, que ha votado a favor, UPN y Partido Popular. Aquí el Partido Socialista en Navarra es diferente cómo actúa a diferencia del País Vasco. Desde luego, aquí el Partido Socialista, tengo que decir que en los 3 puntos ha votado a favor. Y, por supuesto, en este también, pero es el único punto que no ha salido adelante porque aquí sí que han votado en contra también Izquierda Unida, Podemos y Geroa y, por supuesto, Bildu. No quieren que en los colegios se enseñe y se enseñe sobre todo a las nuevas generaciones que no han vivido estos años tan terribles que se han vivido en Navarra y en el País Vasco y en toda España. No quieren contar su historia, quieren contar su relato, pero es que no solo es Bildu quien lo quiere contar, es que es también Podemos, es que es también Geroa Bai y es también Izquierda Unida. No nos olvidemos de estos partidos, porque desde luego en Navarra Podemos es la marca blanca de Bildu, actúa exactamente igual que ellos en muchas ocasiones. Y por eso, como digo, nuestra responsabilidad, por lo menos la del Partido Popular en Navarra, es que no se olvide estos años de terror y que no se olvide el sufrimiento de las víctimas. Descuide, señora Beltrán, que desde luego aquí no lo vamos a olvidar y tampoco vamos a olvidar la situación que se está viviendo en Navarra, que desde luego, como usted bien nos ha relatado y nuestros espectadores saben, porque lo hemos contado en este programa, es francamente difícil de entender también. Ana Beltrán, presidenta del Partido Popular en el Parlamento de Navarra, gracias por haber atendido la llamada del Gatalagua y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches. Bueno, conectamos con nuestra reacción. Cristina Ramos, cuéntanos, ¿qué están diciendo nuestros espectadores a través de las redes sociales, de WhatsApp y qué notas de voz, qué audios nos están dejando nuestros espectadores? Cuéntanos. Pues sí, vamos a escuchar algunos de ellos que no están a favor con la actuación que han tenido contra ETA. Uno de ellos es el gobierno. Vamos a ver qué dice. Todos los años en el que el señor Mariano Rajoy ha estado gobernando, prácticamente y lamentablemente no han detenido a ningún etarra. Es más, lo están soltando. Lo único que yo sí pienso y espero es que el Partido Popular no saque ni vuelva a gobernar más, sobre todo con este señor Rajoy, que no se lo merece y nos ha engañado con el tema de la ETA. Vamos a escuchar otra nota de voz. También nos mandan quejándose de la actuación, esta vez por parte del Estado de Derecho. Después de toda esta escenificación, creo que no queda ninguna duda de que los desarmados han sido el Estado de Derecho hace mucho tiempo y que los terroristas están mejor que nunca y se permiten hacer actos para hacer apología y para reírse en la cara de todas las víctimas. También nos han llegado muchas notas de voz lamentando el dolor de las víctimas del terrorismo. Este audio que vamos a escuchar es uno de ellos. ¡Qué vergüenza! Y oímos a ese el carnicero de Mondragón, canalla, no tiene ni lo que significa amor al prójimo, ni cariño, ni nada. Ese ha empuñado la pistola y a bocajarro ha matado. ¿Se puede perdonar? Yo nunca. Y esta última opinión que vamos a escuchar de un espectador ha querido recordar una frase de Eduardo García Serrano para mandarnos su comentario. No cabe otra cosa que recordar la frase que dijo su compañero Eduardo García Serrano en un editorial de un programa de radio, Buenos Días España, se llamaba en Radio Inter, que era: lo justo y la justicia son dos cosas totalmente diferentes. Y puede que la justicia ampare la pantomima que vimos el otro día, pero lo justo
va en dirección totalmente contraria a lo que allí sucedió. Han triunfado las víctimas. Han triunfado las víctimas. Porque la gente decente va a seguir sabiendo en dónde situarse. Muchísimas gracias, Cristina, y con esta última reflexión tan atinada como siempre de Eduardo García Serrano ponemos punto y seguida. Todos sus mensajes sigan enviándonos y las notas de voz, que al final del programa iremos recopilando más audios de los que nos hacen llegar y más opiniones. Bueno, cambiamos de asunto, si les parece. Vamos a hablar de la violencia que se está produciendo, lamentablemente, fin de semana sí, fin de semana también, en los campos de fútbol de nuestro país. Ya no en los campos del Real Madrid, del Barcelona, no, de lo que nunca debería pasar, de los campos de los más pequeños, los juveniles, los infantiles, el fútbol base, como se conoce, ¿no? El fútbol de formación de nuestro país. Los chavales muy ilusionados llegan el sábado, el domingo para jugar con sus compañeros, se hacen pequeños desplazamientos y ahí ocurre, y tenemos que volver a lamentar un lunes más, episodios desgraciados y lamentables como los que vamos a ver. En primer lugar, nos vamos hasta Logroño, donde este pasado fin de semana se producía al final del encuentro, cuando los jugadores ya estaban en el túnel de vestuarios. Fíjense, algunos de los padres, algunos de los jugadores todavía se están retirando, y vamos a escuchar, porque tiene incluso audio, lo que se producía, y fíjense las agresiones. ¡Cabeza, hombre! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Oye! ¡Mira, mira! ¡Para no joder! ¡Que me estoy viendo bien! ¡Me estoy viendo bien! ¡Oye! ¡Chema! ¡Quita Karen, quita! Vero, está Vero. ¡Mierda esa! Bueno, como ven, desde luego, frases como "te voy a matar", esas agresiones, incluso a una mujer, a una señora que le propina un puñetazo, y han visto con mucha violencia, con mucha fuerza a esa señora. Bueno, la Policía Nacional, como les digo, está investigando esta pelea y va a tomar medidas en los próximos días. Esto ocurría, como les digo, en Logroño, en un partido de juveniles entre el Club Deportivo Valle del Ebro y la Sociedad Deportiva Logroñés. Ambos clubes, por cierto, han rechazado estas actitudes violentas y se han puesto, digamos, a disposición de las autoridades para colaborar en las investigaciones que se están desarrollando. El otro, nos vamos hasta Cantabria, en Laredo, partido de primera juvenil disputado en Laredo, como les digo, que se vio enturbiado por esta deplorable pelea entre jugadores y espectadores al término del choque. Los hechos ocurrían cuando en el partido Laredo y el Solares, el problema llegó porque uno de los jugadores del equipo recibió varios insultos por parte de aficionados, y el futbolista respondió de la misma manera antes de ir en la búsqueda del espectador, que se encontraba ubicado detrás de la tapia que separaba, digamos, el terreno de juego de los aledaños a la altura de los banquillos. Y ahí, como ven, se desencadenó una gran batalla entre jugadores, padres y peleas entre todos ellos. Sí que es verdad que otros padres, hay que decirlo, saltaron al campo para separar. No todos los padres son violentos, ni muchísimo menos, pero desde luego es una imagen triste, tristísima, que nos deja el fútbol base juvenil, en este caso de nuestro país. Para hablar de todo ello, de cómo es posible que en nuestro país los padres siquiera insulten a un jugador del equipo rival de su hijo. ¿Cómo es posible que lleguen a insultar, que se metan en ese ambiente? Ya no les digo cómo se metan en el ambiente de pegar, de propinar incluso puñetazos a los otros padres, a los propios jugadores, en fin. Para hablar de esta lacra que debe erradicar el fútbol de nuestro país, está con nosotros Tomás Páramo, que es el portavoz de la Junta de la Real Federación de Madrid y presidente de un club de fútbol, del Alcobendas de Vid. Señor Páramo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Catalagua. A ustedes. Bueno, en primer lugar, ¿qué valoración hace de estos dos incidentes más recientes, uno en Laredo y otro en Logroño? Porque entiendo que usted, como miembro activo y que se dedica a esto del fútbol infantil, no sé qué le causa estas imágenes. Sí, la primera sensación es de preocupación, o no puede ser de otra manera. Lo venimos viendo este año por desgracia, que está habiendo varias circunstancias en partidos que terminan de esta manera, con violencia, con agresiones, con falta de respeto, incluso ahí se ha visto cómo se agredía a una mujer. En fin, yo creo que lo vivimos como lo puede vivir cualquiera, ¿no? Es decir, que el fútbol está incardinado en la sociedad y
la preocupación la estamos llevando a la acción, como no puede ser de otra manera, y tratando de la manera de lo posible, paliar este tipo de acciones. ¿En qué tanto por ciento, lo digo para intentar poner un poco de luz y no que todo se desborde, en qué tanto por ciento de partidos y de campos ocurre este tipo de agresión? ¿Es en todos que hay este tipo de... ¿Es la norma o es la excepción? No, en absoluto es la excepción. Yo creo que en el último mes decir esto puede parecer algo fácil, ¿no? Pero es así, o sea... la verdad que el fútbol en este caso que hablamos está muy bien organizado, además de muy extendido en todo el Estado español, a través de todas las territoriales, y bueno, pues yo creo que esto es responde un poco a la tensión de violencia de la propia sociedad en algunos lugares y en algunas circunstancias, pero pensamos que son hechos aislados. Bueno, entonces vamos al porqué, señor Páramo. ¿Por qué ocurre? ¿Qué le lleva a un padre que va a ver supuestamente a su hijo absolutamente ilusionado porque su padre le vaya a ver, el resto de sus familiares, en primer lugar, a insultar a un jugador del equipo contrario? Porque si bien es cierto que esto no es un partido bueno, puede haber mucha pasión, como en un Madrid-Barcelona, pero insultar, ¿qué valores se transmiten al hijo? ¿Por qué insulta a un padre al jugador rival? Bueno, pensamos que sobre todo no lo podemos llevar al terreno del obvio, falta de educación, falta de valores. Nos encontramos que esto está ocurriendo cuando ocurre, no solo en lugares donde bueno, por las circunstancias de la vida o por los rincones donde pueden pasar las cosas. Es un sitio donde hay un nivel de formación bajo, ¿no? Sino está ocurriendo en barrios y en ciudades y en situaciones de nivel importante de formación de las personas del lugar, y pensamos que es una falta de saber atemperar las pasiones y las emociones, es decir, es una situación donde la medida está mal calculada. Yo creo que estamos pretendiendo, cuando esto ocurre, que nuestros hijos, en vez de que salgan a divertirse y en vez de que forme parte de su formación global, casi queremos que ya sean profesionales. Entonces hay una desproporción en la intensidad de la pasión de los colores o por el hijo, ¿no? Porque a veces también se da la situación, al propio hijo se le presiona en exceso. Pero insisto que es una cosa minoritaria, por suerte. Pero, señor Páramo, más allá de querer que un hijo nuestro sea Messi, sea Iniesta, sea Sergio Ramos, más allá de eso, que puede ser legítimo que un padre quiera, oye, a lo mejor incluso inculcárselo al hijo, pero de ahí a insultar, de ahí a ese tipo de palizas, que creo que eso es lo que ocurría en Baleares hace escasamente unas semanas, de ahí hay un trecho, ¿no? O sea... Hay un trecho larguísimo, ¿no? Debería ser larguísimo, pero yo creo que la pasión desmedida nos hace perder el norte y perder nuestros principios, ¿no? Yo creo que al día siguiente o a la hora estarán arrepentidos, ¿no? Cuando eso ocurre, ¿no? Porque yo creo que verte ahí retratado, la situación luego es muy compleja, y sobre todo que estás transmitiendo un valor a tus propios hijos absolutamente equivocado, ¿no? Como luego tú en tu casa le vas a pedir responsabilidad o le vas a pedir cumplimiento de normas, ¿no? En fin, la verdad que es una situación compleja, pero lo que cabe es trabajar para reconducirla, ¿no? Trabajar, para reconducir. ¿Cómo se reconduce esta situación? Eso, en primer lugar, ahora no existen las medidas, pero sí que un consejo a un padre que esté viendo, por ejemplo, yo mismo, que puedo estar viendo a mi hijo jugar y de repente ver que a lo mejor insultan a mi hijo, el padre de un jugador rival, incluso que se enzarzan. ¿Qué recomienda usted ante estas situaciones? Porque luego el último instinto de un padre, claro, siempre es defender a su hijo. Si ven que le están insultando, que incluso a lo mejor le pegan, ahí no estoy justificando, pero se podría más o menos entender. ¿Qué recomendación hace a los padres que ven ambientes violentos en el campo? ¿Contenerse, calmarse? Sí, sobre todo, contenerse y saber que estamos ante una situación de divertimento de nuestros hijos, no de una situación de un combate despiadado, ¿no? Entonces también cabe la determinación y la acción. Desde la Real Federación de Fútbol de Madrid estamos muy activos, siempre la Federación de Madrid ha sido pionera en temas de carácter social, de integración, y en este momento, que es de lo que yo puedo hablar con cercanía, la Junta Directiva de la que yo tengo
he tenido el honor de participar. Pues llevamos 15 días, la nueva Junta Directiva, nuestro presidente tomó posesión finales de diciembre. Paco Díez es una persona que toda su trayectoria profesional ha estado en el mundo de la docencia, es profesor, y en su programa electoral ponía como condición, como uno de los puntos más importantes, este tipo de la creación de una escuela de padres. ¿En qué consiste esta escuela de padres? La escuela de padres es una escuela que tiene básicamente 3 funciones, que sería consultoría, asesoramiento y una especie de gabinete a disposición de todos los clubes, para donde van a estar profesionales como psicólogos, sociólogos, pedagogos, árbitros, exjugadores profesionales, entrenadores, de alguna manera para que se convierta en una pata más de los estamentos federativos, y para hacer ver esto, ¿no? Atemperar las pasiones, saber cuáles son los objetivos, hacer ver a los padres que prácticamente es ínfimo el ratio de llegada al fútbol profesional, hacer ver que el fútbol tiene que ser un lugar de amigos, que lo es. O sea, todos los que hemos tenido la suerte de jugar al fútbol, seguro que en esta mesa hay más de uno también, pues es un lugar donde creas afectos para siempre, ¿no? Es decir, que y además es en términos casi absolutos es la realidad, son casi los mínimos estos hechos, ¿eh? Es decir, que criminalizar a los padres yo creo que es un error, porque la mayoría, gracias a Dios, pues son conductas absolutamente normalizadas. Venga, tiempo de análisis o de valoraciones, ya que tenemos aquí al señor Páramo. No sé qué os parece este nuevo episodio de violencia, en este caso en un campo en La Rioja, en Logroño y en Cantabria. Si me deje decir, Benjamín. Vamos a ver, yo creo, y sin ánimo de quitarle hierro, porque me parece gravísimo, intolerable, y que hay que erradicar esto, y además se hace bien en sacarlo y denunciarlo todo, pero yo creo que efectivamente es un fenómeno aislado. O sea, en España se juegan miles de partidos. Ponía, los papás ya se ven manejando los millones del niño en relación con lo que decía el señor Páramo, que ya no se creen que van a ser el próximo Messi, ¿no? Sí, no, eso es uno de los grandes problemas, y me parece muy bien que se trabaje con los padres para hacerles ver que efectivamente llega uno de cada, no sé, 10.000 a lo mejor llega a jugar al fútbol profesional. Pero bueno, quiero decir, ahora, gracias a las redes sociales, a los teléfonos móviles, etcétera, prácticamente se denuncia todo lo que ocurre, y cada fin de semana se juegan miles de partidos en toda España de fútbol base, de todas las categorías, y vemos de vez en cuando algún incidente de estos, y estoy seguro que los vemos casi todos, porque es que hoy día se graba todo. Por lo tanto, que es verdad que es una gota que hay que erradicar, pero es una gota en un océano lo que ocurre. Más allá de eso, yo creo que, vamos a ver, los árbitros, y no sé qué opina usted de esto, yo creo que los árbitros deberían en un momento dado, igual que se hace en el fútbol profesional, cuando se escuchan insultos desde la grada, parar inmediatamente el partido, suspenderlo si hace falta. O sea, tomar medidas absolutamente drásticas, que al final es la forma de educar también al aficionado. Entonces, creo que le cae Benjamín es al árbitro. Bueno, pero lo puede hacer en el descanso, por ejemplo. Cuando está en el túnel de vestuarios ya se ha retirado y puede decir, doy por suspendido el partido porque es una situación insostenible. Hubo un caso, creo, esta temporada, no recuerdo en qué federación, a un niño negro le estaban insultando con insultos racistas y tal, y el árbitro suspendió el partido. Me parece perfecto, eso se ha hecho, es que se hace en los estadios de primera división. Le caen sanciones al club, se avisa por megafonía, incluso se puede llegar a parar un partido por cuestiones de estas, ¿no? Yo creo que ese tipo de medidas que son verdaderamente educativas, creo que deberían tomarse muy en serio por parte de todos los árbitros, y en la medida de lo posible tratar de erradicarlo desde ahí, desde los árbitros. No sé qué opinan ustedes. Sí, se está haciendo cuando sucede, cuando el árbitro interpreta que la situación se va a complicar, pues lo hace. También tiene que medir, a veces pensemos que está solo, o sea que él tiene que... No, por eso digo que a lo mejor es en el descanso cuando tiene que hacerlo. Como buen árbitro tiene que saber estar en una situación límite a veces, y tiene que interpretar si la decisión puede tener peores consecuencias. O sea, claro, los primeros que lo sufren son ellos, y sí lo hacen, y tienen instrucciones para que cuando ocurre algo así, pues lo hagan. Venga, más opiniones. Fernando. Yo creo que es un problema que rebasa con mucho el mundo del fútbol, ¿no? El mundo del fútbol encauza una serie de pulsiones y de pasiones, y que se debe en gran medida a la mala educación en general, o al deterioro educativo que estamos sufriendo en España últimamente, ¿no? Y creo que se expresa de esa manera. Pero yo discrepo ligeramente de lo que ha dicho Benjamín hace un momento. Yo creo que es más generalizado de lo que parece, aunque quizá no hasta unos extremos de agresiones físicas
graves y continuadas, pero yo conozco varios casos ya de aquí, además de la Comunidad de Madrid, de padres que se han, digamos, que han montado una liga paralela, huyendo precisamente de esos equipos y de esos padres que presionan enormemente al entorno, a los niños, al árbitro, etcétera, que llegan a insultar y tal, precisamente para inculcarle a sus hijos que esto no es una cuestión de competición y que están ahí para pasárselo bien. Y me consta que pasa ya y se va extendiendo en muchos sitios. Conozco ya, pues no sabría decir en este momento, pero 4 o 5 casos de decisiones que se han tomado así, ¿no? Entonces yo creo que esto está más generalizado, no digo en los casos extremos quizá de agresión, pero desde luego sí la extrema mala educación que se sitúa muy cerca de la agresión física, agresiones verbales realmente duras y poco comprensibles por parte de gente que por su edad y por un poco de formación deberían... Pero y porque hay yo niños, creo que se ¿no? está erradicando, lo que pasa es que va de arriba hacia abajo. En primera división, los estadios, el comportamiento ha cambiado muchísimo de las aficiones, los grupos ultras tienden a desaparecer, han desaparecido en su mayoría, los insultos de la grada también porque se castigan. Y esto lo que pasa es que, claro, es más difícil llevar al fútbol base, pero se está llevando poco a poco. Y yo creo que esto denunciarlos precisamente es lo que mejor... No, sin duda, el mejor servicio para tratar de erradicarlo. Vamos a este lado de la mesa. A mí me parece muy importante el concepto que tenían o que ha trasladado aquí el tema de la escuela de padres. Sí, sí. Me parece para este tipo de situaciones algo definitorio, además, porque es algo llamativo que nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Por qué apunto a mis críos a jugar al fútbol? ¿Porque realmente ellos lo quieren y van a divertirse o porque yo aspiro a que mi hijo me vaya a sacar de pobre o de tener que trabajar porque voy a gestionar, como decía antes el mensaje que ve aquí, ya se ve gestionando los millones del hijo? Entonces, ese tipo de iniciativas me parecen muy interesantes y la verdad me gustaría saber la capacidad que tienen de desarrollarlas y de que se apliquen a otras federaciones, que se lleve realmente, que pase de ser una excepción a ser una norma en otras federaciones, si lo tienen pensado. De hecho, ya en alguna federación más se está iniciando con programas parecidos. Y además decir que no queremos, que son escuelas que no quieren incidir en el ámbito de lo privado, es decir, que no van a incidir en decir lo que tienen que hacer en su casa, pero sí un poco hacerles ver qué es el fútbol, qué es el deporte, que sirve el deporte para conciliar la vida familiar, pero no para crear de ello un lugar de odio, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que se pretende. Venga, Balbás, Requeijo. Bueno, yo creo que la educación en España pues está como ha estado siempre, está un poco peor, pero bueno, estos actos ahora lo que tiene es que con tanto teléfono móvil pues se graba más y se ve más, ¿no? O sea que desde luego hay que cortarlo absolutamente, y sobre todo las agresiones violentas, pues eso es un delito además, o sea, eso ya no solo es educación, pero es fundamental que se canalice el deporte. O sea, en España el deporte rey es el fútbol, o sea, no nos engañemos, pero claro, es que hay miles y miles de partidos cada semana, es que es miles de partidos que canalizan las relaciones sociales de la gente, además hacen deporte. Es fundamental que las federaciones de fútbol, la labor que se hace, que claro, tiene que estar vigilada absolutamente y tiene que dar la autoridad al único que hay ahí, que es el árbitro, si es que no hay otro. Y desde luego es preocupante que la gente en un país que es pacífico, porque es pacífico. En agresiones España es, vamos, el ratio más bajo de Europa y de los más bajos del mundo. Vete a Estados Unidos, bueno, no te puedes imaginar lo que es esto, ¿sabes? Entonces, esto yo creo que hay que pararlo y desde luego que no salga tanto en televisión esas barbaridades de pegando a mujeres, o sea, en un campo o sea, es mucho más fácil ser ingeniero de caminos que futbolista, eso lo sabe todo el mundo, o sea, no hay más. La probabilidad de ser futbolista, pues no sé, 300, 400 hay en plantilla, entre primera y segunda. No da para más. O sea, es que el asunto no da para más. Es más fácil ser abogado de Estado. Porque saca los números, pim pam. Buenas es que es más fácil ser abogado de Estado. Que 20 equipos, 20 jugadores en primera, 400. Claro, quita 100 extranjeros. Siempre hay 100 extranjeros. Se os olvida una cosa, que para ser ingeniero hay que estudiar y para ser futbolista hay que pegarle patadas a un balón. No, pero que es más divertido el camino. Hay que aprender también ya. No, simplemente una reflexión muy rápida. Me da la sensación de que para que los niños se vayan más contentos a casa y se piensen que son mejores futbolistas y sus padres se piensen que tienen una estrella en casa,
hay que hacer una especie como de recreación en campos de tierra o de césped artificial de lo que ven en la televisión. Y eso pasa porque haya gente, porque haya tensión, porque haya una especie como de violencia cultural que envuelve muchas veces el fútbol. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso muchas veces se va de las manos, como se ve en estas imágenes. Pero insisto, muchas veces parece que hay que recrear un Bernabéu en pequeñito en el campo de tu pueblo. Hombre, pero es que es consustancial al fútbol, la pasión, el público... Pues sí, ¿no? El fútbol. Sí, ¿no? Hombre, sí. La pasión está bien, ¿no? La pasión está bien, pero que, insisto, una recreación del Bernabéu en pequeñito también pasa por gritos, por insultos, no sé qué. Entonces parece que los niños están en una cosa como jugando al FIFA, ¿no? Es decir, que todo es mucho más real. Si hay un tío gritándote, no lo voy a decir, pero bueno, si hay un tío gritándote. Y parece que es más real y te vas a casa con la sensación de wow, soy un futbolista más hecho si me gritan desde la grada. Y claro, eso se va muchas veces de las manos. Bueno, hacemos una última pausa de publicidad y regresamos aquí para la recta final del Gata al Agua y saber también la opinión de todos ustedes de los temas que estamos debatiendo. Publicidad y estamos de vuelta. Bueno, aquí seguimos en el Gata al Agua, recta final. Si les parece, vamos a conectar con nuestra redacción para que no está Cristina Ramos. Bueno, en cuanto esté Cristina Ramos, nos cuenta esa última, recopilamos los últimos mensajes y sobre todo WhatsApps que nos han ido enviando. Señor Páramo, antes de despedirnos, cuéntenos, esta escuela de padres, ¿alguna medida concreta, por ejemplo? Pongamos que este fin de semana ocurre en un campo de Madrid este tipo de acciones. ¿Qué se va a hacer para evitar que al fin de semana siguiente ocurra, más allá de que, no sé, por ejemplo, un árbitro vaya con escolta de algún tipo? Díganos. Bueno, en Madrid, por suerte, no tenemos muchos casos de llegar a estos límites de violencia. Tienen instrucciones entrenadores, árbitros, delegados de pararlo en la medida de lo posible. O sea, hay veces que se te va absolutamente a las manos porque es un problema de orden público. Es decir, lo que sí queremos incidir es en hechos. Ya se está haciendo, incluso a veces por iniciativa de clubes, pues se está haciendo lo del tercer tiempo, fomentar el tercer tiempo, que los niños y los jóvenes cuando terminen pues tomen un pisco labis ahí todos, los de un club y otro, y los árbitros. Y se está haciendo también, que es una iniciativa preciosa, que en algunos campos están saliendo en la previa del inicio del partido, cuando salen los jugadores, cuando salen de la mano los padres, saludan a los árbitros, es decir, son actos de concienciación de alguna manera. Pancartas, se está haciendo también un poco un ideario, ¿no? Con 8 o 10 puntos de lo que es el fútbol, el deporte en general, de los valores del deporte, de que no es el final de las cosas, sino que es un camino de educación. Y bueno, pues todo lo que está en nuestras manos, que es un modelo que estamos poniendo en marcha, evidentemente. Poco a poco, claro que sí. Tomás Páramo, portavoz de la Junta de la Real Federación. El número es importante. ¿Qué número? El número de los números. Venga, número, a ver, diga números. Número de fichas. No, quiero decir que al final el fútbol es la sociedad. Alguien dijo, muy importante, que el fútbol es lo más importante de las cosas que no son importantes. Arrigosati. Lo dijo. Todos sabemos quién fue. Entonces, quiero decir que en este momento hay 120.000 fichas, solo hablo de Madrid, de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Esos son 2.500 partidos los sábados y domingos, y por entornos de padres, abuelos, tíos, amigos. Estamos hablando de cerca de 700.000 personas que están en el fútbol no profesional, con lo cual es un tema de la sociedad al final, que también entendemos que donde está parte del problema, sin embargo vemos que en el deporte es el mejor vehículo de solución. Tomás Páramo, ahora sí, portavoz de la Junta de la Real Federación Madrileña de Fútbol, que muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Gata al Agua y buenas noches. Nos despedimos ya, Alejandro Requeijo, ha sido un placer tenerte esta noche en el Gata al Agua. A vosotros, muy buenas noches, don Fernando Paz. Un placer. A cuidarse. Balbás, gracias, ánimo con esa voz, tómate las gárgaras de miel con limón, ¿no? Miel con limón. Eso es, que te irá bien, Sevilla ha sido. Sevilla, las procesiones. Eso es, efectivamente. Ahí está. Benjamín, que muchísimas gracias por haber estado aquí. Julio, a vosotros, gracias. Gracias a los 5 por haber estado esta noche en el Gata al Agua. A todos ustedes, gracias por su confianza, por haber elegido el Gata al Agua para informarse y entretenerse. Volvemos mañana puntualmente a las 10. Que pasen buena noche. Adiós.